Muy pero muy buenas tardes, amigos, amigas, bienvenidos al fútbol, bienvenidos a Doble 5, en donde vive, en donde respira la pasión por la redonda. Nuevamente nos encontramos en el estadio de Guaraní, Antonio Franco. Aquí la franja se prepara para recibir dentro de un ratito nada más, en breve, a Colonial de Cerro Azul, tercera fecha del torneo regional federal amateur de fútbol, y lo vas a sentir, lo vas a vivir con nosotros, por supuesto. Equipo completo tenemos en la jornada de hoy. En los comentarios estará analizando, desarrollando, viendo un poco lo que sucede en este duelo, en este partido, el que te va a ayudar a entender el fútbol. Muy buenas tardes, Pablo Camogli, ¿cómo te va? Buenas tardes, Renzo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, a toda la audiencia, la bienvenida en esta nueva fecha del torneo regional federal amateur, tercera fecha, zona 6, el duelo de equipos misioneros, estas dos zonas que enfrentan a los 8 conjuntos que representan a nuestra provincia en este torneo tan competitivo, tan difícil, tan largo, en el que está reflejada toda la geografía futbolística del país, y entre ellos nuestros equipos de Misiones, con este duelo entre el equipo con la mayor cantidad de partidos, con la historia más grande del fútbol de la provincia de Misiones, Guaraní Antonio Franco, y enfrente uno de los equipos más nuevos, uno de los 3 debutantes que tuvo Misiones en el fútbol del ascenso de AFA este año, que es Colonial de Cerro Azul, que además tiene la particularidad de que se trata de el primer equipo en la historia de ese municipio, del municipio de Cerro Azul, ubicado en el departamento de Leandro en Alem, en jugar un torneo oficial de la Asociación del Fútbol Argentino. Un momento histórico que está viviendo el actual campeón, el vigente campeón de la Liga de Apóstoles, que además debutó con un triunfo, sorprendiendo en cierta medida a River de Santa Rita, quizás no tanto cuando lo vimos a River aquí la semana pasada perdiendo 7-1 con Guaraní. Colonial viene de caer 2-0 ante Jorge Gibson Brown en su estadio, muy lindo estadio en la ciudad de Cerro Azul. Un partido sumamente interesante, en donde Guaraní va a tratar de ratificar todo lo bueno que hizo frente a River de Santa Rita. Vamos a ver hasta dónde Colonial es un rival realmente de peso, hasta dónde lo va a exigir a Guaraní, o si la previsión de que los dos equipos posadeños se van a terminar cortando en esta zona 6, que a diferencia de la zona 7 parece tener dos equipos con un mayor nivel competitivo, y que además está siendo reflejado en los resultados que se están dando. Como decíamos, en la zona 7 está ocurriendo lo contrario, hay mucha paridad, está mucho más peleada la disputa, y bueno, vamos a tener dos partidos sí, el día de hoy y 2 mañana. No, uno hoy, 3 mañana. 3 mañana. Hay 2 partidos mañana a las Sí. 4 de la tarde y uno a las 7 de la tarde. Van a estar completando los 4 partidos del regional para los equipos de la provincia. Ni de River ni de Boca, hincha del fútbol de la Tierra Colorada, algo así es, ¿no? Mañana. Así es, como tiene que ser. Uno es hincha de los equipos del fútbol misionero. Por lo menos en nuestro caso, lo que nos moviliza es la pasión por el fútbol de la provincia, por nuestros equipos, por su historia, por sus sueños, por sus anhelos, por esa ambición de poder alcanzar un nuevo ascenso, como lo logró hace muy poco tiempo Mitre, con volver a tener 2 equipos de la provincia en el torneo federal A de fútbol. Esa es la ilusión que tienen todos, pero mucho más el caso de Guaraní Antonio Franco, que tiene, no digamos la obligación, porque no existe eso en el fútbol, pero sí tiene una responsabilidad muy grande de salir de esta categoría para estar en una categoría más acorde a su historia, ¿no? Y al tamaño de su institución y a la gente que convoca. Bueno, eso es lo que seguramente Guaraní va a intentar hacer durante este año, con este arranque dubitativo frente a Bron, con la derrota y ese triunfo ante Santa Rita, que nos dejó alguna duda, ¿no? Bueno, ¿hasta dónde es real ese resultado? Exacto, y nosotros te lo vamos a mostrar, todo lo que suceda dentro de un ratito nada más, porque 16:30 comenzará a rodar la pelota. En estos momentos ambos equipos están realizando el calentamiento previo, ultimando los detalles, calibrando la puntería y también los arqueros, ¿sí? Ajustando cada uno de los detalles. También está Nicolás Sosa, quien nos va a informar con todo lo que suceda en la Liga Posadeña, porque hay acción dentro de un rato nada más. Hay algunos partidos que ya se están jugando también por una nueva fecha del fútbol, también al que seguimos diariamente, al que analizamos también en nuestro programa de stream, allí por la pantalla
de Misiones Online o por el canal de YouTube de Misiones Online. En la operación técnica, el señor Richard Cartés, ultimando también, trabajando desde temprano aquí en una de las cabinas principales que tiene el estadio de Guaraní, Antonio Franco. Sosa también estará con las redes sociales, está full ahí con los dedos, el celular, no levanta la cabeza, viste que uno no sabe si te escucha o no te escucha, pero él está ahí publicando todo en redes sociales. Lo importante es tener sobre todo la información de Liga Posadeña, que está muy bueno tenerla, compartirla y entender que es la Liga Posadeña el paso previo, ¿no? a esta instancia en la que Guaraní está representando a la Liga Posadeña y en este caso Colonial viene como campeón de la Liga de Apóstoles, ni más ni menos. Y bueno, siempre que hay un campeón enfrente hay que mirarlo con atención, hay que prestar atención. Y genera curiosidad lo que es este equipo, ¿no? Porque decíamos, le ganó a River de Santa Rita el 3-1 en condición de visitante, parecía un resultado un poco sorpresivo. Colonial estaba debutando en la categoría, después jugó contra Brom, hizo un partido parejo, luchado, lo terminó perdiendo en el segundo tiempo 2-0, pero bueno, creo que hoy es una medida realmente importante como para ver cuán competitivo puede ser este equipo de Cerro Azul. En las redes sociales de Colonial están viviendo esto como un partido, bueno, como lo que es para Cerro Azul, para Colonial, un partido histórico. Por primera vez en su historia vienen a visitar a Guaraní Antonio Franco, el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, aquí en Villa Sarita. Es un momento histórico para la institución cuando aparecen los árbitros de este partido. Tempranito, están con ganas, ¿sí? Ellos salieron primero, antes que los jugadores, a hacer la entrada en calor. Sí. Y ahora salieron antes que los jugadores. Bueno, faltan 6 minutos para que empiece el partido. Faltan 6 minutos todavía. Bueno, ahí se termina de ir Guaraní Antonio Franco del precalentamiento. El árbitro es Martín Leonel Kronbauer de Oberá. Y los asistentes, el asistente 1 es Luis Oscar Rivas, el 2 Armando Schwartz, los 3 son de la Liga Regional Obereña de Fútbol. Y Kronbauer, la particularidad que tiene es que uno lo conoce más como asistente, ¿no? Sí, se ha destacado más en ese rol. Y el año pasado aprobó el examen físico para ser árbitro del torneo regional y a partir de ahí empezó a trabajar primero inclusive con algunos partidos del Federal A, de las divisiones inferiores del Federal A, y bueno, ahora con esta posibilidad de empezar a dirigir ya como árbitro principal en el torneo regional y ni más ni menos que en este estadio y dirigiendo a Guaraní Antonio Franco. Bueno, lentamente la gente se va enganchando con nosotros, agradecemos a la prensa de Guaraní Antonio Franco también por facilitarnos, ¿sí?, las imágenes. El señor Tomás Zapata trabajando en la cámara central, estará colaborando también con nosotros, amigo, ¿sí?, porque hemos trabajado juntos y lo vamos a hacer seguramente más adelante con Charlie Aguirre también, que está ahí. Gracias por los servicios y por la predisposición de siempre. Bien, los árbitros ya están en el campo de juego, los equipos en los vestuarios, ultimando cada uno de los detalles. Decían presidente, está el presidente de Guaraní por acá cerca, ¿no? Sí, ahí acá abajo en el palco. Okay. Así a nuestra derecha. Sí, ahí está. Ahí está, muy bien. Bueno, tenemos alineaciones también porque ya están los equipos confirmados. Y antes de que vayan saltando al campo de juego, Pablo, ¿podemos repasar cómo forma Guaraní? Así es, Guaraní Antonio Franco, dirigido por Manuel Duto, en dupla con Juan Eluchanz, porque es una dupla técnica. Guaraní no tiene modificaciones con respecto al 7-1 contra River de Santa Rita. Con la 1, Eduardo Flores, la 2 para Nicolás Vallejos, la 3, Martín Romero, la 4, Agustín Vallejos, la 5, Matías Adami, con la 6, Alejandro Galván, la 7 para Julián Vera, 8, Agustín Báez, la 9, Mauro Gómez, la 10, Leonardo Galeano y con la 11, Marcelo Dávalos. Muy bien, ahí está entonces los 11 de Guaraní Antonio Franco, que la semana pasada le metieron 7 a River de Santa Rita en este lugar, en este césped. Bueno, mucha lluvia en las últimas horas. Aparentemente está bien el campo de juego, ¿no? El campo de juego lo pararon. Algunas marcas hay. Sí, algún sector. Lo pararon, lo resembraron y hace 4 partidos que lo están usando. Sí. Bueno, cada día previo, antes de los partidos llueve, cae mucha agua y eso, claro,
está generando que ese resembrado no logre consolidarse, por decirlo de alguna manera. Se notan algunas zonas en donde está muy blando, donde ha tenido algún desgaste ese resembrado que se hizo, porque pasó en el partido con Mitre, pasó en el partido con River de Santa Rita la semana pasada y vuelve a pasar ahora, ¿no? Cae mucha agua el día previo, drena bien el campo de juego, pero queda pesado. Y cuando empieza a rodar la pelota, los jugadores con los tapones y la fricción van desgastando y rompiendo el césped. Pero parece en buen estado y ojalá que no intervenga en el normal desarrollo del partido. A la espera de los futbolistas ingresen al campo de juego. Ya estaban las formaciones, ¿no? Hace un rato largo, confirmadísimas. Vamos por el conjunto visitante, por el campeón de la Liga de Apóstoles, Pablo, Colonial. Así es, el equipo de Cerro Azul con 2 modificaciones con respecto a la derrota contra Brom. Con la 1, Lucas Correa, la 2, Carlos Cabral, 3, Wilton Yede, la 4 para Brian Núñez, 5, Jorge Husky, la 6, Juan Nolasco, con la 7, Celso Márquez, uno que ingresa en la formación, la 8 para Matías Suárez, la 9, Milton Maidana, la 10, Brian Alves y con la 11, el otro cambio, Nicolás Ferreira, dirige técnicamente Marcelo Suárez. Bien, ahí está entonces los 11 de Marcelo Suárez, los suplentes que lentamente hacen su ingreso del conjunto verde y rojo y se dirigen a su lugar, sea el banco de suplentes visitante, y se hacen desear los jugadores, ¿no? Ya estamos en hora, Pablo, ¿no? Sí, falta un minutito. Los árbitros están dentro de un minutito tiene que empezar el partido. Sí, es verdad. Es verdad, porque en realidad el horario es el de inicio del partido. Sí, no de salir al campo de juego. Claro. Los árbitros salieron bien. Yo dije que estaban ansiosos, pero estaban bien ellos. Ellos sí, salieron con tiempo, tranquilo. Bueno, se salieron los suplentes de Colonial. Eso indica que en cualquier momento va a saltar al campo de juego el equipo visitante. Guaraní también debe estar allí preparado. Una vez más tenemos que destacar, pero sí, por nota negativa, la poca concurrencia de público, ¿no? Pese a que es Guaraní, que tiene su historia, su gente, no tiene un gran marco de público el estadio en Villa Sarita. Cuando hace su ingreso Colonial al campo de juego, encabezado por su capitán, por Wilton Yede, ahí está el conjunto visitante con una camiseta tradicional, con los colores, ¿sí? Una especie de Croacia, en alguna Copa del Mundo, con los cuadraditos. Ahí está, brazos arriba para el conjunto de Cerro Azul, que por primera vez visita el estadio y la casa de Guaraní, Antonio Franco. Ahí está Colonial. Apareció el equipo visitante que se saca la foto con la tribuna César Napoleonero de fondo. Debería ser al revés, porque la gente de Colonial, que vino un grupito de unos 20, 30 personas, están en el otro arco que da espaldas a la calle Ivanovsky, aquí en Villa Sarita. Esa tendría que haber sido la foto, porque bueno, ahí está el público que los está acompañando desde Cerro Azul, los neutrales que los están acompañando. Pero bueno, cuando apareció Colonial lo aplaudieron mucho, así que se ve que son neutrales con cierta predilección entre los dos equipos, ¿no? Bueno, ahí están. Ahí lo estamos viendo en la imagen. No se podían neutrales ni... ¿Qué dice el reglamento? Reglamento del torneo regional federal amateur, punto 10.1, no está permitido el ingreso de público visitante y o neutral. Ah, mira vos. Así que bueno, evidentemente, bueno, son hinchas de Guaraní que decidieron apoyar al equipo nuevo en la categoría. ¿Rojo? Pero no hay colores ni nada tampoco alusivos al... No, eso no. Al visitante, me parece. No. Bueno, el que se está haciendo desear es Guaraní, ahora sí, porque sí. Ahí está. Ahí está el conjunto franjeado, hace su presentación, salta al campo de juego, aplaudido por su público que lo acompaña en esta jornada de sábado gris, nublada, sobre la capital de la provincia de Misiones, con Eduardo Flores a la cabeza. Ahí está el conjunto franjeado, camiseta titular, la de siempre, con la banda, la franja roja. Ahí está Guaraní saludando a su gente, haciendo su tercera presentación en esta edición del torneo regional federal amateur, jugando en condición de local. Ahí está la franja. Aparece Guaraní, ya está Colonial, se van acomodando. La foto de los 11 jugadores del equipo local. En este duelo que decíamos, es interesante para ver realmente en dónde está parado Guaraní, ¿no?
porque decíamos la semana pasada, River de Santa Rita le complicó mucho la vida a Guaraní en los partidos que habían jugado últimamente, tanto el año pasado por el regional como este año por el torneo provincial. De hecho, este año Guaraní perdió en Santa Rita 1-0 acá y tuvo que ir a los penales para clasificar a la instancia de cuartos de final del torneo provincial. Y sin embargo, la semana pasada lo pasó por arriba, lo borró de la cancha Guaraní, tuvo una grandísima actuación colectiva, incluso algunas individualidades que se destacaron mucho, y fue muy superior a su rival. El 7-1 fue una muestra de lo que fue el desarrollo del partido. El tema es ver si es realmente eso lo que va a tener y va a mostrar Guaraní, o si, fue una cosa fortuita, una muy mala tarde del equipo de River de Santa Rita. Bueno, hoy Colonial puede representar un escaloncito más en cuanto al rival que va a tener este Guaraní, en cuanto al compromiso. Lo vamos a ir viendo con el desarrollo del juego, pero en ese sentido me parece que es un partido más que interesante. Bien. Bien. Agradecemos a toda la gente que se va enganchando lentamente a nuestra transmisión. Le invitamos a que pongan me gusta, que compartan con sus amigos y demás. Y por supuesto, suscríbete a nuestro canal. Así continuamos creciendo. Ya somos 900 en el canal de YouTube. Bien. Estamos bien ahí. Bueno, el sorteo de los capitanes. Guaraní tendría que comenzar, claro. El arco que da espaldas a la costanera, ¿no? Sí, por una cuestión de que los hinchas visitantes están de ese arco, y por lo general el segundo tiempo uno ataca hacia el arco donde está la hinchada visitante, el equipo local ataca hacia ese sector. Y así van a jugar, Guaraní va a atacar hacia el centro de la ciudad de Posadas y Colonial lo hará hacia el anfiteatro, la zona del anfiteatro, la zona de Villa Sarita, ¿no? Muy bien. Perfecto. Hay algunos amigos que van mandando alguna foto y demás de dónde nos están siguiendo. Ya está todo listo. Kronbauer que hace sonar su silbato. A jugar, se ha dicho. Movió Guaraní. Ya juegan aquí en Villa Sarita la franja ante Colonial de Cerro Azul. Tercera fecha de la última categoría del fútbol argentino. Y avanza el conjunto franjeado. Va saliendo Nolasco. Hacía rebotar la pelota sobre el futbolista local. Será salida para la visita. Otra vez, como la semana pasada, Guaraní de entrada va bien arriba a presionar sobre la salida de Colonial con tres hombres bien adelantados, ¿no? Dávalos por derecha, Galeano por izquierda y Mauro Gómez, el número 9, como siempre, en posición central en ataque. Ahí va el futbolista Márquez por el lado derecho. Intentaba sacar el centro y gana un córner. Primer tiro de esquina de la tarde, Pablo, para la visita. Así es, primer tiro de esquina por la derecha, el pase largo. Estaba un poquito abierta la defensa de Guaraní por aquel sector. Va a venir el centro desde la derecha. Lo va a hacer Brian Núñez. Ahí está el futbolista número 4, Brian. Para meter la pelota al corazón del área. Primer tiro de esquina será para el visitante. Vendrá la ejecución de Núñez al punto del penal. Ganan arriba. ¡Gol! ¡Gol! Maidana. ¡Gol! De Colonial. ¡Qué cabezazo! ¿Cómo se elevó Maidana? Más que todos, más que nadie. Impecable el frentazo, pegada al palo, rompe el marcador el conjunto visitante, lo hizo Milton Maidana. Pablo. El centro al corazón del área, al punto penal, asaltó más que nadie Maidana, se elevó muy bien el 9, ganó ante la marca allí de dos hombres de Guaraní, Antonio Franco, a los que le sobró la pelota y la colocó al ladito del palo izquierdo de Edu Flores, que no podía hacer nada, fue muy esquinado el cabezazo, ganó muy solo, muy cómodo el número 9 y sorpresa, al minuto de juego, Colonial de Cerro Azul le está ganando a Guaraní Antonio Franco. Tremendo, ¿no? Sorpresa en Villa Sarita. Colonial, que en la primera que tuvo fue un córner. Maidana le ganó a todos arriba. Impecable el cabezazo, el salto para romper la paridad. Sorprende el conjunto de Cerro Azul.
que encima continúa atacando Pablo con esta acción. Hay mano después de la jugada de Márquez. Arrancó bien la visita. Sí, muy bien la visita, muy bien Colonial, intenso, metido en el partido. Ganó un tiro de esquina, ya ganó una falta y además ya está ganando 1-0. Primer pelota al área que metieron y el cabezazo de Maidana para abrir el marcador. Ahora quizás un poco más nervioso Guaraní con este arranque que tuvo y ese gol en contra que recibió en forma temprana. Atención porque va nuevamente el futbolista número 4. Ahí va Núñez. Levanta las manos. Viene el centro pasado al segundo palo. No podía llegar. No podía llegar por el lado opuesto Márquez. Será saque de arco. Ya lo hizo Flores. Rápidamente. Con Vera. Controla la pelota. Va cambiando de lado para que aparezca Galeano. Ahí estaba el futbolista número 10. Se conecta con Romero. Otra vez con Galeano. Rompe velocidad por afuera. Saca el centro pasado. No. Saque de arco, el balón quedaba en el tejido, en el parapelotas. Será saque de arco para Colonial. Bueno, la misma herramienta que le dio tanto resultado a Guaraní la semana pasada. Esto de por la izquierda con Romero, con Galeano. Rompen por ese sector, se encuentran bien y bueno, empiezan a llegar, a generar peligro. Guaraní va a tener que tranquilizarse, que calmarse, que no entrar en el nerviosismo, porque bueno, fue un gol de pelota parada, es cierto, en el arranque del partido, un tanto sorpresivo, pero va a tener que mantener su idea de juego, sin apurarse. Le queda todavía más de 90 minutos para igualar la serie y igualar el partido y poder dar vuelta esta historia. Muy bien, ahí va saliendo el franjeado, con el bochazo largo de Galván. Devolvían de cabeza. Le queda Husky, metida hacia adelante, no se entendía con el delantero. Ya va sacando Edu Flores, una prueba importante para Guaraní, de carácter para ver de qué está hecho, ¿no? En ese sentido muy interesante, ¿no? Por supuesto que el técnico me va a decir, no, yo no quiero arrancar perdiendo, pero atención, bueno. Porque se equivocan en la salida, la roba ahora Márquez, remata al arco. Flores contiene sin dar rebotes. Colonial en esta situación, en esta salida, presionándolo a Guaraní, forzando el error y también aprovechando un poco este nerviosismo inicial que tiene el equipo local, sorprendido por ese gol. Y un Colonial muy metido, como decíamos con River de Santa Rita. Hay que ver hasta dónde le aguanta el físico al equipo visitante, cancha pesada. La emoción también de estar jugando y estar ganando en este caso. Atención, el bochazo largo, llegaba con lo justo para corregir de cabeza Nicolás Vallejos. La pelota con Flores. Va jugando con Agustín Vallejos. No podía controlar de manera perfecta. En el cuerpo a cuerpo caía el futbolista de Guaraní. El lateral es para el verde y rojo, Pablo, que gana 1-0. Cuando tenemos 6 minutos casi. 6 minutos. Ya. Sí, 6 minutos. Estamos en un primer tiempo que arrancó con todo, ¿no? Con mucha intensidad por parte de los dos, pero sobre todo muy metido Colonial, como no queriendo dejarse llevar por arriba por Guaraní, no distrayéndose con el entorno de estar por primera vez visitando este estadio en Villa Sarita. Ya está ganando 1-0. Nada de ponerse tímido acá. Nada de ponerse tímido. Salieron con todo, encontraron ese gol tempranero que obviamente lo ayuda a estar más tranquilo. Es una linda prueba para Guaraní para ver cómo reacciona. Por supuesto que para Colonial es una gran oportunidad de quedarse con los 3 puntos en esta tercera fecha. Gol histórico, Pablo, ese. Gol histórico, ya está anotado. Muy bien. Destacó Núñez. Va saliendo con Husky. Ahí la tiene. En la lucha estaba Suárez. Trababa el lateral que es para el visitante. En zona defensiva. Ya lo controla Husky. La baja de pecho. Levanta la pelota para que vaya Maidana. La pelota larga. Será saque de meta. Segundo gol que hace Milton Iván Maidana en este torneo regional amateur. Los otros 2 los marcó Ariel Fassi en la victoria de Colonial ante River. Tenía que volver Vera. Va saliendo Vallejos. Galván levanta la cabeza. Tiene que enganchar. El bochazo largo por afuera. Buscándolo a Romero. De cabeza Romero. Se imponía Núñez. El balón que le queda ahora a Ferreira. Ahí está Ferreira. Se conectaba
con Suárez. Rebotaba la pelota en el hombre guaraní, dice el asistente 2, que se llama... El asistente número 2, también de Oberá, es Armando Schwartz. Muy bien, el lateral dice que es para Colonial. Y ahí está Núñez para hacer el reingreso de Pecho Maidana. Otra vez con Núñez. Ganaba arriba Romero. Trababa Ferreira. Era Suárez. Quedaba en el piso un hombre de Guaraní. Va saliendo Agustín Vallejos. Levanta la pelota para que vaya Dávalos. Cortaban en zona defensiva. El balón que le va a quedar a Yede. Ahí está el capitán. Sacando la pelota. Y el lateral en ofensiva, Pablo. Es para la franja. Está el juez de línea está levantando la banderín. Había, me parece que posición adelantada, ¿no? De Dávalos, entonces, ¿o no? No, pero posición acá en la jugada anterior. Posición adelantada del hombre de Colonial en la jugada anterior. Así que había que volver todo para atrás. Los jugadores guaraníes decían, dejá, ya está. Ah, mirá vos. Estamos jugando en el otro lado. Claro. No tienen intercomunicador los árbitros, ¿no? No, bueno. Evidentemente no. Cuando va remontando Vera a la cancha, juega con Vallejo por el sector derecho, saca el centro por abajo, despejaban, no podía controlar Báez y ya va saliendo el visitante, caía ahora Husky, siga, dice el juez, reventaban la pelota, pum, para arriba, el balón que le llega al capitán Flores. Dos líneas muy líneas muy marcadas de 4 en Colonial. Después los dos delanteros que son el 7 y el 9. Nos referimos a Maidana y a Márquez. Pero dos líneas de 4 bien plantadas para complicarle el progreso a Guaraní en el campo de juego. Ahí está Agustín Vallejo, profundiza, no va a llegar, largo el pase. No hay contacto, no hay conexión entre los futbolistas que se desempeñan por el lado derecho por ahora en el conjunto local. Sí, pero ahora en estos minutos, por lo menos Guaraní se plantó en el campo de Colonial, tiene la pelota, le está costando llegar al área, pero está jugando en el campo visitante, se adueñó del balón, superó ese instante de nerviosismo después del gol en contra y ahora está tratando de volver al plan inicial de juego. El físico de Maidana importante, ¿no? Sí, un grandote, un 9 grandote. Ahí está el balón. Con el arquero franjeado, levanta para Vera, la duerme de pecho, Vallejos, Vera nuevamente, piensa Vera, filtra el pase, se conecta con Báez, recibía abajo duro, hay falta para el conjunto franjeado, 3/4 de cancha, y a cabecear, ¿no? Sí, porque ahí lo mandan a Galván, quieren jugar rápido, ahora sí la distancia juega el silbato, dice el juez. Todas las faltas para ellos, dice el técnico Suárez acá de Colonial. Es la primera falta que le cobran a Colonial. Todas para ellos. Así que si son todas para ellos, bueno, hasta ahora fueron pocas en el partido. Muy metido la gente de Colonial. En ese sentido hay que destacar el compromiso con el juego que tiene el equipo visitante. La pelota detenida, la hizo Báez cortita para que vaya Galeano. Ahí está Galeano, la pellizcaban. Tiene que volver. Ahí está Vallejos. Piensa Vallejos, levanta Vallejos por aquel lugar, aparece Romero, atención con esta, porque venía el centro, despeja de cabeza Cabral, le quedaba a Husky, Adami que recupera, filtra el pase para Báez, abren ahora para Romero, está habilitado, sí, viene el centro de Romero que es muy derecho, ¿no? Ahí está nuevamente Romero, tiraba un sombrerito de zurda, débil el pase, reventaban desde el fondo, y la pelota que ya cae en poder de Galván. Vallejos abre por el lado derecho con Agustín Vallejos. Se equivocaba en la entrega. Husky pisa la pelotita. Después se equivocaba en la entrega. Ahí está Agustín Vallejos. Levanta para que vaya Dávalos. Ahí le va a quedar a Mauro Gómez el centro. Ahí está. Afuera el remate. No continúa el peligro con Vallejos. Báez, Vallejo nuevamente, piensa, observa, abre con Romero, ahí va Romero enganchando hacia adentro, la deja para Vallejo que filtra bien el pase, pero estaba adelantado Galeano, adelantado el número 10. Una jugada muy pero muy clara, la que tuvo Guaraní, el centro de Mauro Gómez y el que le roba la pelota, Vallejos ahí, Galeano. Y tuvo la posibilidad del empate Guaraní, que está jugando mejor ahora, que controla el partido, que empezó a llegar, que ataca por la derecha, que ataca por la izquierda, que repite la receta que le dio tan buen resultado
contra River de Santa Rita y además le ha quitado la pelota totalmente al equipo visitante, que acertó ese cabezazo en el córner, pelea el partido, pero poco más. El bochazo largo, buscándolo a Dávalos, ganaba de cabeza. Se pasaba Mauro Gómez, Cabral. Ahí estaba jugando Jasque por el centro del campo de juego. Quería filtrar el pase. Maidana que venía. La pelota que se iba para el otro lado. Y ya va saliendo el equipo de la dupla. El Luchans Duto. Romero. Lo quería poner a correr a Galeano. Cortaban. Ganaba Romero. Despejaba Nolasco. Va buscando Ferreira. Cometía infracción el número 11, que juega por el sector derecho. Lo tengo acá por el izquierdo. Ya la tiene Vera. Pisa la pelotita en el centro del campo de juego. La suelta hacia atrás para Galván. Cuando tenemos casi 14 minutos de este primer tiempo. Guaraní 0, Colonial 1. El gol lo hizo Maidana. Al minuto, Pablo, fue. Sí, minuto 20 segundos de partido. El primer tiro de esquina, el centro, el punto penal, el cabezazo de Maidana, solo ganando arriba al 9 y la apertura del marcador. Ahí está Maidana. No podía controlar la pelota. Se le iba larga. Va Ferreira. Gana Ferreira por el lado derecho. Pero no podía en el forcejeo con Adami. Es por eso que hay saque de manos para el conjunto dueño de casa. Club Social y Deportivo Colonial, fundado el 21 de septiembre de 1933, del municipio de Cerro Azul. Forma parte de la Liga Apostoleña de Fútbol. Es el Día de la Primavera. Es el vigente campeón de la Liga Apostoleña de Fútbol, en el que fue su segundo título. Salió campeón después de 49 años. Volvió a festejar el equipo de Colonial, que ahora está ganándole a Guaraní en Villa Sarita. Cuando va Dávalo, gana por el lado derecho, metía el centro y cortaba. Cortaba Nolasco, el bombero que tiene Colonial. Hay lateral, dice el asistente número 1. Ya se acerca Vallejo cuando se levanta el público franjeado. Empuja a su futbolista, quiere el empate, quiere la igualdad, por supuesto. Vallejos engancha hacia atrás. Juega con Vera, pisa Vera, pierde Vera. De todas maneras, ahí estaba Nicolás Vallejos, despeja. Ahora Nolasco, de cabeza. Ferreira que va a quedar con lo justo, arrojándose al piso. De todas maneras, el balón le queda a un futbolista de Guaraní. Ahí está Báez, levanta la cabeza, filtra el pase. Buscaba conexión con Dávalos. La pelota que ya la tiene Romero. Centraliza ahora con Vera. Abre por el lado derecho con Agustín Vallejos. Otra vez Vera. Nicolás Vallejos. La pelota se le escapaba por abajo del botín zurdo. Eduardo Flores. Galván. Abre Galván. Juega con Romero. Asegura nuevamente con Galván. Levanta la cabeza. Cambia de lado para que vaya Vallejos primero. Va a llegar al cruce Yede. Milton Yede. Busca la pelota ahora Márquez. Se conecta con Jasque. Ahí está Jasque. Levanta la cabeza. Maidana, Jasque. Engancha Jasque. Y ahora sí, sale con un viandazo hacia adelante el futbolista Nolasco. Bueno, ahí... una línea de 5, ¿no? Lo de Colonial. Sí, se comprimen las dos líneas de 4 y se empiezan a entremezclar los jugadores, la sacan para arriba. Le queda mucho partido todavía a Colonial como para que asuma esta postura tan defensiva, tan metido atrás, tan rechacémosla, saquémosla como podamos y aguantemos en el fondo, ¿no? Es como que ha entregado totalmente el protagonismo del partido y le queda muchos minutos y Guaraní empieza a ganar confianza, a tener la pelota, a tocar, a entretenerla. Es cierto, no agrede, no lleva peligro, pero está con un dominio absoluto del campo, de la pelota y con ese dominio indefectiblemente van a empezar a llegar las situaciones de gol. Ahí van buscando el pase filtrado a toda la gente que se va enganchando. Le pedimos, por supuesto, dale me gusta al video, compartilo con tus amigos y también suscribite a nuestro canal. Y lo que están siguiendo de a ratos por Instagram, tenemos un link para que puedas colaborar con esta transmisión. Somos un medio autosustentable, nos ayudás a crecer día a día. Va Vallejos, saca el centro, de cabeza despejaban, le va a quedar a Maidana.
Ahí buscaba Jasque, lo pone a correr ahora Márquez. Atención con esta, porque por el otro lado está solo Ferreira. Para Ferreira va la pelota, se tira al piso de cabeza. Prácticamente se tiraba Ferreira. Con lo justo llegaba Eduardo Flores. Pablo, qué lindo está el partido. Atención ahora con Galeano por el lado izquierdo. Ahí, córner. Córner para Guaraní de punta a punta, de extremo a extremo, de lado a lado. Qué lindo está el encuentro, Camogli. Sí, muy lindo porque ahora pudo salir rápido Colonial. Ahí los compañeros, los jugadores de Guaraní cuando fueron a buscar el centro, el cabezazo, y desperdiciaron una buena ocasión, porque era buena. Lo que sí, está muy regalado en defensa Guaraní, está como aprovecharlos puede ser complicado. Tenemos información de Liga Posadeña. ¿En serio? Sí, muy porque bien. Nicolás Tigre, Sosa seguramente trabajando. por supuesto, son todos datos que nos pasa Nico Sosa. Después de esta, ahora sí. Todos datos que nos pasa Nicolás Sosa. Tigre de Santo Pipol está ganando 1-0 a 1 de mayo. Gol de Orlando Venegas. Y parciales: Candelaria 0, Huracán 0, Lucifuerza 0, Atlético Posada 0. A las 5 de la tarde, en un ratito nada más, arranca Garupá ante Guacurarí. La pelota que buscaba Márquez, no podía. Ahí estaba Alves. Hacía rebotar el balón sobre Agustín Vallejos. Lateral largo que lo hicieron. Maidana de cabeza. Nico Vallejos hacia atrás con su arquero. Ahí va saliendo por el sector derecho. Va Vallejos. Cambia de lado para que vaya Galeano. Atención, la baja de pecho. Mauro Gómez no podía porque estaba con lo justo. Cabral. Cabral, el bombero ahora. Cabral evitando lo que era la igualdad del partido. ¿Cómo la bajó de pecho Galeano, Pablo? Y el cambio de frente que metió Vallejos, impresionante. Al pecho de Galeano, parecía que le quedaba al goleador a Mauro Gómez, no lo llegó, lo cortaron justo. Pero déjame destacar el cambio de frente del número 4 de Guaraní, un cambio de frente de un jugador de primera división, te digo. Impecable al pecho, rompieron la línea defensiva de Colonial, estuvo cerca del empate en esta Guaraní. Va saliendo la franja por abajo, intenta ser por el hijo. El equipo de la dupla. Hacia atrás con Flores. Adami que la pedía. Vendrá el bochazo largo. Juegan corta con Galván. Centraliza ahora con Adami. Busca Guaraní. Filtran para Vera. Profundizan ahora. Atención con esta. Ahí va Vallejos hasta el fondo. Sacaba el centro. Rebota en el futbolista Márquez. Celso Márquez arrojándose al piso. Le sirve un córner a Guaraní. ¿Número cuánto, Pablo? El segundo del partido para Guaraní. Antonio Franco desde la derecha. Le viene a pegar el número 8, Agustín Báez. 21 años para el 8 de Guaraní, Antonio Franco. Vendrá la ejecución. Se toman las canilleras para marcar la jugada. Atención, hacia atrás la pelota. Ahí está el centro de Vallejos. Mauro Gómez. Tremendo. Tremendo, sensacional, fantástico. Magnífica la intervención de Correa mandando la pelota al córner. Era el empate de Gómez. Muy buena jugada esta de Guaraní, preparada evidentemente. La sacaron cortita para Vallejos. El muy buen manejo que tiene Vallejos con esos pelotazos cruzados. Se la puso a Mauro Gómez, que estaba solo, entraba solo por el segundo palo, evidentemente ocupando una posición ya preestablecida. Y el cabezazo del número 9 pegadito al palo. El arquero de Colonial, Lucas Correa, la sacó muy bien. Quedó un poco dolorido, entre dolorido y entre aplaquemos el ímpetu de Guaraní que se nos viene. Respiremos, claro. Claro. La Primera- exigencia
Primera jugada clara de Guaraní para alcanzar el empate. La exigencia, decía, de Guaraní la empieza a sentir Colonial, porque cada vez se le filtran, se le meten por el área los futbolistas franjeados. Y hay que tratar de contrarrestar como sea. Sí, porque Colonial tiene la línea de 4, pero como vos decías, parece por momentos línea de 5, casi una línea de 6, te diría. Claro. Porque tanto el 5 Husky como el número 10 Alves se meten entre los centrales y los laterales. Y Guaraní lo que está haciendo es entretiene un poco la pelota por el medio, pero después abre rápido. Sobre todo con Nicolás Vallejos, por la derecha, que es el que mejor está funcionando. Por el otro lado, con Romero y con Galeano, que había funcionado tan bien la dupla en el partido con River, no han encontrado la misma precisión que por este lado. Y además, la buena precisión que por lo menos tiene hoy Vallejos con el tema de los centros, los cambios de frente. Bueno, está como para buscarlo el número 4 realmente. Bueno, ahí se pone de pie Lucas Correa para continuar las acciones de juego. Ya tenemos 23 minutos de este primer tiempo. Guaraní que empuja, quiere la igualdad. Está cayendo 1-0 con gol de Maidana al minuto y monedas de este partido. Vendrá la jugada preparada. Dami la pone al área, de cabeza despejan. Le va a quedar ahora a Báez. Ahí está Báez, el centro, segundo palo. Atención porque puede ser el travesaño. No, afuera. Afuera. El cabezazo, 2 cabezazos en el área. Era gol, Pablo. Acá fueron 3. Y por esto nada más. Galeano se perdió el empate. Sí, increíble esta jugada otra vez. Un buen manejo de pelota parada del córner. La sacan para mover a la defensa. El centro bien pasado. La pelota vuelve a caer. Otra vez el centro, segundo palo. 3 cabezazos. 3 fueron. Y esta vez no fue gol. ¿Sí? Se quedó cabezazo en el área de gol. Bueno, esta vez fueron 3. La última, Galeano abajo del arco. La levantó demasiado. La pelota pegó en el travesaño. Se fue por arriba. Pero Guaraní está metiéndolo en un arco a Colonial ahora. Que se defiende. Agazapado está el equipo verde y rojo. Se equivocaba ahora en la entrega Galván. Será salida de manos. Partido número 882 en la historia de Guaraní Antonio Franco por un torneo de AFA. Es el gol 1093 en contra que le marcan. Y en este estadio es el gol número 445 en contra que recibe jugando de local por torneos de AFA. ¿Y Colonial? Después de esta, porque va Galeano, apunta a Galeano, la abre para Mauro Gómez. Se la sirve atrás para Vallejos. Traba ahora y va despejando Yede a cualquier parte desesperadamente. Vuelve ahora Nicolás Vallejos. Toma la pelota. Juega con Galván. Centraliza con Adami. Hacia atrás nuevamente el balón. Adami levanta la cabeza. Y también el balón para Mauro Gómez. No podía. Quedó pasado. Largo también el envío. Estamos viendo ahora algo que remarcábamos la semana pasada, que Mauro se viene un poco para la derecha, ¿no? Y le deja a Dávalos la posición de número 9. Era Dávalos el que erró el tercer cabezazo. El tercer cabezazo, puede ser, sí. Algo que en algún momento contra River lo hicieron. Y también por momentos, bueno, Mauro se va a jugar de 9. Cambian un poco, se mueven los 3 delanteros bien marcados que tiene Guaraní. Va saliendo Adami. Ahí está el número 5. Abre por el lado derecho con Vallejos. Engancha Vallejos. Vera. Nicolás Vallejos. Romero. Es Báez. Romero está por afuera. Ahí está Báez. Piensa Báez. Se conecta con Dávalos. Recibe la falta. Y si dejaban seguir, se iba Báez, de cara o mano a mano con los centrales ahí. Sí, podría haber dejado seguir un poquito el árbitro Kronbauer, porque bueno, como vos decís, el hombre de Guaraní se llevaba la pelota, quedaba de frente al arco, podía buscar algún remate, buscar algún compañero, y en todo caso siempre tenés tiempo de volver un poquito para atrás y marcar la falta. Es cierto, es un buen tiro libre, es interesante para buscar el remate directo, pero bueno, también se podía dejar continuar el juego. Tiro libre de riesgo, atención con esta oportunidad que tiene Guaraní. Levantan la mano, es Báez.
Ahí vendrá el centro para Gómez, la baja de cabeza, Correa, tremendo Correa, tremendo el arquero de Colonial otra vez para evitar lo que era la igualdad, pero hay una posición adelantada, no sé si de Gómez o después, ¿no, Pablo? Para mí la primera, porque el cabezazo es hacia atrás. Claro, tiene que ser la primera, otra buena jugada preparada de Guaraní, estamos viendo mucho esto, ¿eh? O la falta sobre el arquero, que la marque en línea. Puede ser. Pero estamos viendo mucho esto de las jugadas preparadas en Guaraní, tanto en los tiros de esquina como ahora en este tiro libre. Hay un trabajo que es interesante. Después, por supuesto, como todas las pelotas paradas, pueden tener resultados positivos o no, en este caso no, pero hay un buen trabajo. En esta ocasión la pelota se fue, me parece que hubo posición adelantada en la primera jugada, y después la pelota la sacó el arquero muy bien de adentro del área chica, era peligrosa, cuando en este momento hay un jugador de Colonial tendido en el campo de juego, lo están rodeando ahí los... Es el 9. Es el 9, Maidana. Maidana, el autor del gol, que ya se recupera, va a continuar el partido, 28 minutos de este primer tiempo. Guaraní ya merece el empate, pero bueno, esto es fútbol, los merecimientos no valen, los goles hay que hacerlos, y Colonial sigue transitando su sueño de quedarse con los 3 puntos en esta primera visita en la historia a Villa Sarita. Muy bien. Agradecemos a toda la gente que se va enganchando. Sí, dale me gusta a este video. Lo podés hacer si lo tenés en la pantalla de la tele, si lo estás siguiendo por esa vía. Sí, también lo podés compartir, le podés dar me gusta. Atención porque va creciendo por el lado derecho Núñez. Después de mucho tiempo avanza Colonial, ¿no? Sí, te diría que unos cuantos minutos, que no pasaba la mitad de la cancha, que no se acercaba al área de Guaraní. Ahora con esto de lateral puede meterse adentro del área. Atención porque la tiene Márquez, perdía Márquez en el mano a mano, en el cuerpo a cuerpo con Galván. Y hay saque de arco, dice el asistente 2. Vos sabés que en la historia es el equipo 67 de Misiones en jugar un torneo de AFA, de Colonial. 21 veces debutaron ganando los equipos de Misiones, y entre ellos Colonial, que debutó ganando la River. Aguantá porque va Galeano, levanta la pelota, le va a quedar a ver. Arriba desviado el derechazo del número 7 que llegaba al área mayor, a la media luna. El remate, la ejecución se fue ancho y por arriba, Pablo. Sí, una desatención del arquero Correa, salió mal a buscar esa pelota, quedó bollando en el área, le quedó finalmente a Vera, le dio fuerte el 7, se fue por arriba, se salvó Colonial. Atención porque va Dávalos, pierde en el mano a mano con Nolasco. Ahí estaba Márquez, no podía mantener viva la pelota adentro del campo de juego. Será lateral Vallejos. Ahí está Agustín para hacer el reingreso. Se conecta con Vera. Otra vez Vallejos. Buscaba tirar un caño. En la marca estaba atento Márquez, que se comprime. Al igual que Alves para defender. Adami, cubre bien Adami. Va saliendo el zurdo, apunta el zurdo. Quiso tirar un caño, le cobran la anterior, dicen. Bueno, la anterior, dicen. ¿La anterior de cuál? Porque quedaba mal parado Guaraní en esta, muy mal parado. Ahí parece que lo tocan a la pasada, pero una cosa nada muy importante. El árbitro lobereño dice venga para acá. Le salvó las papas a Adami porque quedó mal parado Guaraní cuando perdió el número 5 la pelota. Guaraní tiene mucha gente dentro del área, en ataque, en posición ofensiva, y cualquier pérdida de balón puede ser muy peligroso. Es lo que pasó y el árbitro, vio una infracción previa, y lo que no hizo en la jugada anterior, que fue dejar seguir, en esta sí, porque dejó seguir y después cortó. Le falta más en la gestación, me parece, a Guaraní. A Guaraní le falta la gestación, claro. Sí, le está faltando ese último pase, ¿no? Todo termina en centros y le está faltando algo por el medio, por ahí. Ahí va la ejecución de Báez, pica la pelota de cabeza, la metida en el área chica, cae Correa. Hay infracción sobre el arquero, que queda tendido en el piso. Cuando luchaba y buscaba a Galeano la pelota también.
Hubo un pequeño desvío que hizo picar la pelota antes de que llegue al área chica, ¿no? Sí, eso complicó la defensa para poder despejar. Y después si hubo falta contra el arquero, Guaraní va a tener que tener la paciencia también de soportar todas estas situaciones, ¿no? El tiempo que va a ir haciendo Colonial, comiendo los segundos del partido, es lógico, es natural, lo hacen todos los equipos, lo va a hacer también Colonial, que está ganando desde el minuto 1 de partido. Por eso el arquero se va a tomar todo el tiempo del mundo luego de que lo cargaran allí en el área chica. Es el tercer partido en la historia de Colonial en comparación a los 882 de Guaraní Antonio Franco. Es el cuarto gol que marca el equipo de Cerro Azul. Todos los ha marcado en condición de visitante. 3 contra River y hoy contra Guaraní. Se ve que este estilo de camisetas le cae bien al equipo de Cerro Azul. No es similar a la que usó en algún momento Croacia, obviamente Croacia con los colores blanco y rojo. Sí, ¿no? es como un tablero de ajedrez. Exacto. Cuadritos, solo que esta es, verde y rojo, verde y un tono más naranja que lo que puede ser Jorge Simpson Brown, pero es parecido los colores a los que tiene el equipo de aquí de Posadas. ¿Esta camiseta la pedimos, Oso, o no? ¿Ya la pediste? Vamos a pedir. Muy bien. Cuando va Márquez, atención con la acción del delantero que lo tocó desde atrás a Vallejos, después se lo llevaba puesto Galván. Quinta infracción que comete Colonial en esta oportunidad en posición ofensiva, y en 33 minutos, la prisa empieza a hacer una urgencia para Guaraní. Ahí va saliendo la franja, prolijo hasta ahí, Alves levanta, no va a llegar Maidana, hay una mano después del control de Vallejos y se toma la cara de Luchanz en el banco de suplentes. Sí, la pelota la quiso parar, se le levantó, le pegó justo en la mano, el árbitro cobró infracción, dijo que hubo ampliación de espacio, ¿no? Hasta ahí nomás te digo. Hasta ahí nomás, sí, a mí la verdad que no me parece, porque él la quiere parar, la pelota le pica y le pega en la mano, es cierto, pero estamos viendo que Colonial se adelantó en el campo de juego, está presionando un poco más adelante, fuerza el error más adelante de Guaraní y no se encierra tanto atrás, lo ha sacado a Guaraní, juega con un poco más de calma ahora el equipo visitante, que está transitando unos minutos de mayor confort en el partido, además del resultado que lo tiene a su favor. Ahí vendrá la ejecución de Husky, levanta las dos manos al arco, el remate afuera, arriba de él, horizontal, saque de arco para Flores. Remate al arco que tiene Colonial, además del gol. Tuvo dos oportunidades más. No fue un remate demasiado peligroso, estaba controlado por Edu Flores. Alves, la robaba bien Márquez. Alves continúa. Se duerme Alves. La robaba bien Vera. Jugaba Vallejos. Báez. Agustín Vallejos. Amaga. Se conecta con Vera. Juega por afuera con Mauro Gómez. Se equivocaba el número 9. El bochazo largo para que vaya Maidana. Nicolás Vallejos juega con su arquero. Atención, presiona Maidana, sale con categoría, con lujo. Y lo tocaban abajo, porque queda sentido. Edu Flores, seguilo. Jugaba Nicolás Vallejos, abre por el lado derecho para que vaya Romero. Ahí está buscándolo a Galeano, que se va a meter al área. Le queda Báez, arriba, afuera. Afuera el remate, un desvío en un defensor. Será córner. Córner para la franja. El tercero del partido para Guaraní Antonio Franco desde la derecha. Le viene a pegar otra vez Agustín Báez. Una buena aparición de Galeano, que ha aparecido poco en este primer tiempo. Lo han buscado, lo han encontrado poco al número 10, que fue una de las figuras, o quizás la gran figura. Pedían una mano, Pablo, pedían una mano, me parece que no fue nada. Ahí está el córner de Báez. Ganaba arriba Vallejos, el arquero. Tremendo Correa, otra vez Correa, que está hasta el momento la figura. Está haciendo la figura, Pablo. Sí, muy bien el arquero en esta. Me parece que se iba fuera la pelota, pero por las dudas el arquero metió la mano, la sacó al córner. Cuarto tiro de esquina para Guaraní, ahora desde la izquierda. Ahí vendrá la ejecución, otra vez de Báez. Ahí está Matías Báez, el ex San Telmo. Cuando cae, atención, porque si lo llamó es roja. Hay una roja, expulsado Nicolás Vallejos, el primer marcador central, porque quedó sentido. Hubo un golpe seguramente, ahí hay que verlo. Sí, no lo alcanzamos a ver.
Y fue una jugada muy previa al lanzamiento, ¿no? Sí. Muy previa al lanzamiento que no se llegó, no se llega a ver con precisión. Estamos buscando acá a ver si podemos llegar a ver en alguno de los monitores. Bueno, el árbitro lo vio claramente, fue directo a expulsarlo y además no hubo protesta ni siquiera del jugador de Guaraní, Antonio Franco, que le aplica un codazo, nos dicen acá. A ver, ahí está, se empujan, se vienen. Ahí sí, hay un claro, golpe claro, tremendo, sí. Bueno. Hay un golpe bien tremendo. expulsado, lamentablemente, el número 2. En 37 minutos del primer tiempo, Guaraní está perdiendo 1-0 del primer minuto de partido y ahora se encuentra con esta expulsión. Bien expulsado por parte del árbitro, lo agredió claramente el número 2, que ve la tarjeta roja, el primer expulsado que tiene Guaraní en este torneo regional amateur. Bueno, encima que pierde la franja, ahora otro dolor de cabeza. Expulsado Nicolás Vallejos a jugar con 10 lo que resta de este partido. Encima había tenido el cabezazo que fue ahora el segundo córner. Sí, bueno, habrá que ver qué decide la dupla, ¿no? Si meter otro central, si reorganizarse con lo que tienen, que por ahí puede ser lo más lógico, sobre todo pensando que ya termina el primer tiempo y que... Sí, bueno, no, tremendo. Sí, no. Se ve. Es claramente una agresión, estuvo bien el árbitro, no hubo ni siquiera protesta ni reclamo ni de nadie de Guaraní porque no había nada para protestar. Le movió todo el comedor, te digo. Claro, sí. Y bueno, ahí están todos los jugadores de Guaraní hablando con la dupla técnica y el partido podía reanudarse, tranquilamente, pero el árbitro decidió esperar a que los jugadores de Guaraní vuelvan. Todavía está la médica saliendo en Cerro Azul. Claro. Pero era córner. Claro, la pelota no había salido, ¿no? No, claro, era tiro de esquina. ¿No? Por más que hubiera habido una agresión, es tiro de esquina, porque el tiro de esquina sigue estando vigente. Kronbauer. ¿Qué le fue a preguntar? ¿Qué dice el reglamento? Claro. Le avisa el asistente número 1, Luis Rivas. Es córner, amigo, le dijo. Claro. Kronbauer, mamá, dale, a despertarse. Ahora, dio la orden para que saquen del fondo. No. Un poquito desprolijo el amigo Bereño, mi coterráneo, en esto. Bueno, tenemos el tiro de esquina. Ahora sí, cuarto tiro de esquina para Guaraní, que va a llegar al área. Recordemos, Guaraní está con un hombre menos. ¿Y si viene el empate? Mamá, qué bolonqui. Viene la ejecución de Baez, despeja de cabeza Suárez, le quedaba a Vera, la devolvía para aquel sector, pero se equivocaba, saque de arco que será para el conjunto de Colonial, que derrota, que vence por ahora 1-0 a Guaraní Antonio Franco cuando tenemos 40 minutos de este primer tiempo. Bueno, ahora sí, es esto que decíamos al principio, bueno, a ver cuál es el grado de competitividad, de qué está hecho Guaraní Antonio Franco, bueno, todas esas frases hechas que uno quiere hacer para referirse a los equipos de fútbol, bueno, ahora está con todo, porque está perdiendo 1-0 y además tiene un hombre menos, va a tener que ir a buscar el empate con lo que tenga Guaraní. Ahí va Vera pisando la pelota, va enganchando Vera, busca pase, lo encuentra Agustín Vallejos, abre ahora por la derecha para Romero. Ahí viene el centro de Romero Gómez, que la baja. Le queda el balón a Husky. Va saliendo Husky. No podía Báez. La levantaba Maidana. La pelota pica. 1, 2 veces y será lateral. Cuando se levanta el público, Sí. ¿Se escucha? Se escucha a la gente de Guaraní gritando, arengando y pidiéndole un poco de enjundia a sus jugadores. Que pongan, eso es lo que tienen los hombres, Muchas cosas tienen los hombres. Bueno, por ahí abajo. Ah, Cuando va Galeano, haciendo el recorte hacia adentro. Atención, caía Galeano. Y Kronbauer saca una tarjeta amarilla a Núñez, si no me equivoco, sí, al marcador de punta. El primer amonestado en el partido. El primer amonestado en el equipo de Colonial. El número 4, Brian Núñez, 23 años. Una buena jugada de Galeano que decíamos, apareció poco en el partido. Recién sobre el final, con estas dos apariciones, marcó un poco la diferencia con su velocidad, con su habilidad. Ahora le cometieron la falta. Es un lindo tiro libre para ver si el equipo local llega al empate. Suscríbete a nuestro canal para seguir de cerca todo lo que
pasa con los equipos de la Tierra Colorada. El tiro libre de Baez, juega, corta con Adami, rebotaba en el árbitro, mamá. Kronbauer. Esto es increíble. Kronbauer. ¿Quién te mandó Kronbauer para acá? El Consejo Federal, ¿qué pasa? Yo no te puedo creer. ¿Quién designa los árbitros? ¿El Colorado Bassi? Sí, en el Pesota fútbol, también, ¿no? claro, en el fútbol federal sí. Mamá. Bueno, no se destacaron ni Bassi ni Pesota por ser muy buenos Tampoco árbitros. fueron unos fenómenos Claro, los dos, ¿eh? no. Bueno. Bote a tierra. La pelota con Adami. La juega Vallejos. Abre ahora para Romero, se vino a jugar por derecha, Atención. Romero que pisa la pelota. Tiene que jugar hacia atrás. Vallejos. Va buscando ganar la cuerda. Saca al centro Vallejos. La buscaba Gómez. Quedaba largo. La pelota para Galván, que la recupera de todas maneras. Juega atrás con Adami. Va remontando Adami. El campo de juego. Cruza ahora con Vallejos. El cambio de lado, la baja Galeano. El balón que lo abraza Correa y se tira al piso. Sí, Guaraní quedó con 3 en el fondo, ¿sí? Una línea de fondo con 3 jugadores. Vallejos, Adami, Galván, la línea de 3. Y bueno, no hubo modificaciones, no movieron el banco. Van a, por lo menos por ahora, van a quedar con esos 3 en el fondo, pero claro, Colonial también le pone 3 delanteros ahora, lo trae a Márquez, a Celso Márquez el 7, y ahí tiene que bajar Romero, que como vos decías, se vino a jugar por sector derecho, pero más como mediocampista. Va a tener que retroceder en la medida en que Márquez se meta y avance en posiciones ofensivas. Va saliendo Guaraní. Quedó como último ahora Galván, se equivocaba en la entrega, atención, Alves. Juega ahora Suárez. Buscaba Ferreira, no podía. Reclamaban un pisotón. Adami profundiza para Galeano. Llega con lo justo Galeano, no. No. Lateral, saque de mano, sí, ahí hace el gesto. El asistente 2. Se le terminó la cancha a Galeano, al número 10. Sí, por poquito era buena esta jugada porque Galeano le estaba ganando la espalda al lateral. Atención, ya la tiene Julián Vera. Buscaba cambiar. Va Romero. Captura la pelota. Pisa el balón. Busca ganar un córner, mamá. Sin la comentario. pifió Romero. Bueno, puede pasar. Saque de arco. Puede pasar. Parte del nerviosismo en el que entró ahora un poco Guaraní. Y también, ¿cuántos? ¿6 minutos más? Bueno, está bien. O 7. 7 minutos más. Bueno, está bien porque hubo varios minutos que perdimos ahí con la atención al arquero, después la atención al jugador que recibió la agresión de Vallejos, el expulsado en Guaraní. Está bien en esto estuvo bien el árbitro. La roban desde atrás, atención, era Márquez. Continúa con la pelota por el lado izquierdo, va Márquez, busca sacar el centro, le queda ahora Maidana. Abre por el lado derecho para que vaya Ferreira. Pisa la pelota Ferreira, por afuera va Núñez. El pase largo, te digo, para Núñez, sí, no va a llegar. Saque de arco. Desaprovechó una buena chance, una buena oportunidad Colonial, Pablo. Sí, fue bueno el ataque de Colonial con mucha gente, algo que no pasaba hace bastante tiempo en el partido. Y bueno, va a tener que tratar de aprovechar el equipo de Cerro Azul para salir un poco del fondo. Esa condición de tener un hombre de más, lo que le va a dar más libertad para moverse por el campo, lo que le va a permitir encontrar algunos huecos. Tendrá que buscarlos, tendrá que encontrarlos, pero sobre todo tratar de sacar la línea de fondo, porque si no Guaraní se le va a seguir metiendo dentro del área. 45 minutos, 7 más. Vamos a jugar en este primer tiempo. Maidana, ahí va Ferreira. Caía Ferreira. El bochazo largo, ya la recupera Nolasco. Levanta para Ferreira, la baja de pecho. Estaba en posición adelantada el futbolista número 11. La salida será para la franja. Segunda posición adelantada que le cobran al equipo visitante, que lo que más quiere, lo único que quiere es que termine este primer tiempo, irse al vestuario con el 1-0, ganando con un hombre de más, y bueno, a pensar los 45 finales ya en el vestuario más tranquilo. Bueno, en esta se equivocaba en el cambio de frente Agustín Vallejos. Antes lo destacábamos, porque había puesto una es la primera que se equivoca, digamos, ¿no? En estos cambios de frente. Ahora le piden a Vallejos y a Romero que cambien. Vallejos se va a venir más de volante por derecha y Romero va a la línea de 3 en el fondo. Ahí estaba Mauro Gómez.
tirándose atrás. Va Vera. La pedía Vallejos. A él va la pelota, el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Gol de Guaraní, gol de la franja. Lo hizo Mauro Gómez de cabeza. Salió a pivotar y después se metió al área para capturar el centro de Vallejos. Establece marca el 1-1. Mauro Gómez lo hizo. Una gran jugada de Guaraní por la derecha. El centro al punto del penal. Apareció solo el número 9, infalible. Si lo van a dejar solo como lo dejaron, olvídate, es adentro. Por eso llegó el empate. Déjame destacar a la dupla técnica en esta, porque 20 segundos antes le dijeron a Vallejos: venite vos de volante por la derecha, que Romero vaya a la línea de 3. Por ahí llegó la jugada, el pase a Vallejos, la precisión, la buena precisión de Vallejos para tirar los centros, se la puso en la cabeza a Mauro Gómez y llegó al empate Guaraní, un empate que era merecido, que le estaba costando mucho, pero que ahora le pone cifras interesantes a este partido en Villa Sarita. Y antes del descanso lo decías, Pablo, Colonial quiere que termine ya el primer tiempo. Claro. Se estaba cansando, se estaba quedando sin piernas, Guaraní se le venía, le estaba costando sostener el partido por más que tuviera ese hombre de más. Y bueno, hay una amarilla ahora en Guaraní para protestar. No veo bien quién es desde acá, cuando lo podamos confirmar. Bueno, hay un tiro libre, me parece que es Adami, el amonestado en Guaraní, Antonio Franco, el número 5, que se ganó la amarilla por protestar. En el reclamo. Primer amonestado en Guaraní. El número 5. Es así, Adami. Adami, que viene de Defensores de General Bogado. Aquí en Paraguay, uno de los 4 paraguayos que vino a Guaraní. Ahí vendrá la ejecución de Nolasco, el centro que quedaba corto. Le queda ahora a Alves. Buscaba a Alves, cortaba a Alves duro. Y se va a ganar también la tarjeta amarilla. El futbolista número 10. Amonestado, Pablo. Sí, segundo amonestado que tiene Colonial. En esta oportunidad el número 10, que cortó una posibilidad de contra muy peligrosa, porque el centro había sido malo por parte de Colonial. Y en la contra, bueno, no le quedó más alternativa a Brian Alves que hacer la infracción. El segundo amonestado, el anterior fue Brian Núñez, el número 4. Bien. Quedó en el piso también. Sentido. El número 6 me parece. Nolasco. Es el segundo gol que marca Mauro Gómez en este torneo. Alcanza la línea de Leonardo Galeano y Marcelo Dávalos, que también tienen 2 goles cada uno. Recordando que en la primera fecha marcó un gol Guaraní contra Bron, lo hizo Galeano, y en la fecha pasada metió 7 la franja, y eso le dio la posibilidad a que varios jugadores se anotaran en el tanteador. Muy bien, mucha gente enganchada mirando el partido. Todo lo que sucede por la tercera fecha entre Guaraní, Antonio Franco y Colonial de Cerro Azul. Hablamos del torneo regional federal amateur, qué apasionante. Vibrante el torneo, que no te espera, Pablo. Acá vos perdés un partido, empatás otro y... No, eso es lo que tiene este torneo. Y además, bueno, Guaraní tiene la cuestión de, bueno, que es el equipo más grande de la provincia. Todo el mundo le quiere ganar. Para todos jugar con Guaraní es el momento más importante en la historia de ese equipo. Y entonces, bueno, le juegan con todo a Guaraní. Bueno, hoy le está pasando con Colonial, que está dejando la vida al equipo de Cerro Azul. Muy bien, va saliendo la franja con Romero, que ahora se vino al lateral derecho. Sigo siendo stopper por derecha, mejor dicho. Ahí va enganchando a Adami. Va saliendo el número 5. Levantaba la cabeza, trababa Ferreira. El lateral para el dueño de casa, ya lo hicieron. Jugaba Galván. Ahí está Vera. Levanta la cabeza, juega con Romero. Abre con Agustín Vallejos, que se vistió de asistidor. Vera. Trababa desde atrás Márquez. De todas maneras continúa Vera. Hay infracción de Márquez. Infracción. Habrá tiro libre.
la octava infracción que comete Colonial. Está muy metido Colonial en defensa. Y eso que tiene un hombre de más, y sin embargo Vallejo sigue apareciendo solo por la derecha. Por el otro lado Galeano también está muchas veces solo. Julián Vera tiene libertad para moverse en la mitad del campo. Adami por la izquierda también. Bueno, va a tener que mejorar en esos posicionamientos el equipo visitante. Vendrá la ejecución de Matías Báez. Rebotaba en la barrera. Se complicaban para sacar. Nuevamente Báez. Atención, se mete al área. Va desbordando con lo justo. Yede tirando la pelota al córner. Y por qué no irse al descanso para el dueño de casa. En ventaja Pablo, córner número 5 para Guaraní, desde la derecha Báez. Ahí está el número 8, levanta la pelota al punto del penal, no podían cabecear, va Mauro Gómez, continúa el 9, descarga hacia atrás con Vera, levanta Vera, cambia de lado, ahí estaba Báez, que se quedó después de tirar el córner, va Vallejos, levantan para que vaya Báez, pica 1 o 2 veces la pelota, no va a llegar el futbolista número 8. Y nos iremos al descanso igualados. Sí, bueno, Guaraní le tiró con toda la artillería en estos minutos finales, logró el empate, lo está atacando, lo atacó mucho por todos lados y se va a ir al vestuario con un 1-1 que le da otra perspectiva al equipo local de cara al segundo tiempo. Final de este primer tiempo aquí en Villa Sarita, tercera fecha del torneo regional federal amateur. Guaraní 1, Colonial 1, quédate ahí, quédate enganchado con nosotros, que enseguida venimos para analizar lo que sucedió en estos primeros 53 minutos de primer tiempo.
Estamos en el entretiempo de este partido entre Guaraní 1, Colonial de Cerro Azul 1. Decíamos en el arranque, juega el equipo con la mayor cantidad de partidos en su presentación número 32 en un torneo de AFA, más toda la historia que tiene Guaraní jugando los viejos regionales, los torneos de primera división, etcétera, etcétera, enfrentando al más joven, al más nuevo, el equipo que debutó este año en el torneo regional federal amateur, y al minuto de juego el gol de Colonial, el gol de su número 9, de Milton Maidana, que abría el marcador en una pelota parada. Primer ataque, primera llegada a fondo, el centro de la derecha, el tiro de esquina, el cabezazo de Maidana que ganaba solo en el punto del penal para derrotar a Edu Flores, que nada podía hacer porque la pelota entraba pegadita hacia el palo izquierdo. Y decíamos que bueno, a partir de allí Guaraní va a tener que ver qué hacía, ¿no? Ahí estamos viendo justamente la reiteración del gol de Maidana, el cabezazo solo, el 9 que ganaba arriba, segundo tanto del jugador de Colonial. Y a partir de ahí, bueno, ¿qué iba a hacer Guaraní, no? Por supuesto que tiene una idea de juego, la dupla técnica, la ha intentado plasmar en este partido, le ha costado mucho por momentos. No le funcionó como la semana pasada el tándem Romero y Galeano por la izquierda. Sí funcionó mejor por sector derecho lo que hizo sobre todo el número 4 Agustín Vallejo, que con algunos cambios de frente, con algunos centros, generó las mejores situaciones para Guaraní. Colonial por momentos se metió muy atrás, dos líneas de 4 bien marcadas que en algún momento era una línea de 5, en algún momento era una línea de 6, por momentos se entremezclaban los 8 jugadores tomando posiciones defensivas. Y cuando se retrasaba les regalaba un poco el campo a Guaraní, y de esa manera llegaron algunas de las situaciones de gol que tuvo el equipo local. También en algún momento del primer tiempo Colonial lograba adelantar sus líneas. Cuando lo hacía, cuando marcaba un poquito más adelante, cuando iba a presionar a Guaraní, forzó algunos errores, forzó algunas situaciones, incluso pudo tener alguna posibilidad de ampliar el marcador. El partido transitaba por esos carriles hasta que a los 37 minutos se produjo la agresión de Nicolás Vallejos dentro del área cuando se venía un córner para Guaraní, la expulsión bien decretada por el árbitro Kronbauer de Oberá contra el número 2 del equipo franjeado, y Guaraní que se quedaba perdiendo 1-0 y con un hombre de menos. Pese a esta condición, los últimos 10 minutos fueron un juego muy avasallante de Guaraní, que logró el empate con un cambio táctico que hizo la dupla técnica segundos antes del gol. Tiene mucho mérito el cambio táctico que hizo Duto y Eluchan, que hicieron Duto y Eluchan, porque lo mandaron a Vallejos a jugar como volante por derecha, a Romero lo pusieron de stopper por derecha, cambiaron las posiciones y por ese sector llegó la jugada. El pase para Vallejos en profundidad, el centro del número 4 a la cabeza del goleador de Mauro Gómez, el número 9 la conectó, le cambió el palo al arquero y de esa manera marcó el empate 1-1, que es tranquilizador para Guaraní, que va a tener que afrontar todo el segundo tiempo con un hombre de menos, que tendrá que seguir manteniendo la idea, le falta juego interior, pero tiene mucho juego por las bandas, y quizás de esa manera pueda llegar a algún otro centro, algún otro cabezazo, alguna otra posibilidad para ponerse en ventaja. También habrá que ver qué pasa desde la parte física, ¿no? Tanto en Colonial, cuánto va a sostener el ritmo el equipo visitante, el equipo de Cerro Azul, y también por el lado de Guaraní. ¿Cuánto le va a pesar ese hombre de menos en este desgaste que tiene que hacer forzadamente para lograr los 3 puntos y no quedarse con un empate que puede empezar a complicarlo pensando en la clasificación? Nos espera un lindo, un interesante segundo tiempo en esto que por ahora está 1-1 entre Guaraní y Cerro Azul.
Regresamos al Clemente Argentino Fernández de Oliveira para disfrutar los segundos 45 minutos con variantes, Pablo, porque está adentro el 15 y el 18 en Colonial. Sí, ahí estamos tratando de confirmar quiénes fueron los que salieron en el equipo visitante, pero podemos ya afirmar que entró el 15, Ariel Fassi, 31 años, y con la 18, Osvaldo Aguirre, 32 años. Ya te voy a confirmar bien quiénes salieron. Me parece que salió el 8, puede ser, porque lo veo al 5. Ya lo vemos. Cuando hay fútbol, otra vez en Villa Sarita, movió el conjunto visitante. Buscaba ese balón, hay infracción sobre Vera. Atención del número 18. Sí, hay una falta rápida de Colonial, la 9ª falta en el partido del equipo visitante, que me parece metió los cambios para oxigenar un poco, ¿no?, a su equipo, que ya terminó el primer tiempo sufriendo bastante. La merma física se notó, le regaló el campo la pelota a Guaraní, incluso a un equipo que tiene un hombre de menos, como es el equipo local. Dávalos, juega hacia atrás con Adami. Adami de stopper por izquierda, Adami de stopper por tiempo. Sí, por lo menos por ahora en el arranque, con Galván de líbero, y por la derecha está Romero. Se comprime el conjunto visitante, va saliendo ahora. No podía controlar la pelota Fassi. Buscaba Husky. Hay infracción sobre el número 5. Era de Vallejos. Primera infracción de Guaraní en este segundo tiempo. El ingreso de Aguirre es bien por la derecha, por mediocampista por derecha, pero por momentos se mete en la línea de fondo. Y Colonial ya no tiene una línea de fondo de 4, tiene una línea de fondo de 10 jugadores prácticamente. Es así, ahí va buscando ahora filtrar el pase de Dávalos, no podía. Husky se equivocaba en la entrega, Dávalos juega Vallejos, se le levantaba la pelota y después se equivocaba en la entrega, es por eso que hay lateral para Colonial. Te confirmo que salieron el 8, sí. Matías Suárez. Sí, por el ingreso del número 15 Ariel Fassi, y con la 11 salió Nicolás Ferreira, entró Osvaldo Aguirre. Muy bien. Ahí entonces las variantes del equipo de Marcelo Suárez. Busca Vallejos, rebotaba la pelota en Suárez. El lateral, que todo lo hicieron, largo, buscando dentro del área, se colgaban. La pelota que pica, hay una infracción. Le cobran a Mauro Gómez, me parece. Pero antes había ahí una sujeción, ¿eh? Sí, además el jugador de Colonial se tira arriba del jugador de Guaraní, Antonio Franco. Son esas jugadas que difícilmente un árbitro va a cobrar penal. Ahí veíamos la reiteración de cómo el jugador de Guaraní se trepa arriba del hombre de Guaraní. Era para no cobrar nada, pero no cobrar falta en ataque. Claro. Ahí va el bochazo largo. La buscaba justamente Báez. No podía Dávalos. Podía porque había falta antes. Será salida para el conjunto franjeado, un tiro libre. Y lentamente los grandotes que van adentro del área, Pablo. Déjame decirte que lo del árbitro Kronbauer es bastante flojito hasta ahora, Más que flojito para mí. Cuando buscaba Dávalos, jugaba Báez, no podía filtrar. Le queda ahora Vera, engancha Vera, busca pase, lo encuentra Vallejos. De primera quería el número 4. La pelota que rebotaba en un futbolista de Colonial y hay córner. El primero del segundo tiempo para Guaraní, el sexto del partido desde la derecha. Como siempre le va a pegar Báez. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, dale me gusta a nuestro video, compartilo con amigos. Cuando viene la chipa, Pablo, atención. Vamos también todavía. El córner. Ahí viene la ejecución de Báez. La peinaban, le queda Mauro Gómez. Rebota el Márquez y va saliendo ahora el número 7. Rebotaba la pelota en el atacante franjeado, Eran Gómez. Saque de arco para Colonial.
Guaraní jugó 5 partidos, un 8 de noviembre. Hoy es 8 de noviembre. Sí, señor. Bueno, 5 veces jugó en un día como hoy. Ganó 2, empató 3. Nunca perdió jugando un 8 de noviembre Guaraní. La primera vez fue por la primera división del fútbol argentino. En 1981 empató 1-1 con Loma Negra de Olavarría. Mirá vos. En este estadio, gol de José Edmundo Villarreal para Guaraní, un histórico. Lo empató Jorge Vázquez. En ese torneo Loma Negra fue tercero en su zona, la zona que compartieron con Guaraní. Terminó detrás de Ferro y de River, los dos equipos que jugaron la final de ese torneo nacional, que terminó ganando el equipo de River Plate por 1-0 en la final ante Ferro de Caballito. Loma Negra está jugando este regional. Loma Negra volvió a jugar este regional después de mucho tiempo, el equipo de la Cementera. Exacto. Ahí va buscando Báez. Llegó la chipa, ¿no? Llegó la chipa, todos contentos en la cabina. Muy bien. Nicolás Sosa no solamente te trabaja en redes sociales, sino también te trae la chipa. Cuando buscaba Fassi, atención, Márquez filtra el pase para Maidana. Está habilitado el delantero, primero va a llegar a Dami, no. Ahí llegaba Maidana, atrás, la pedía, atención Aguirre, ahí está Maidana. Espectacular, espectacular la respuesta de Flores, quedándose con la pelota sin dar rebote y ya saca la contra rápidamente con Mauro Gómez. No podía el atacante, la pifia es de Cabral. Cuando va Mauro Gómez como una tromba por el lado derecho, sacaba el centro pasado. De todas maneras va a llegar sobrado a la pelota Galeano. Ahí estaba Galeano. Ahí lateral, sí, será para la franja. Sí, bueno, es algo a lo que se va a tener que acostumbrar en el partido Guaraní, esto de permitirle situaciones al rival. Lo tuvo Maidana, tapó bien Edu Flores, peligroso el 9 de Colonial, interesante el goleador que tiene el equipo visitante. Ahí está Romero, engancha, juega hacia atrás, el centro de Vallejos, no podía Galeano, penal. ¿Penal? Sí, cobra penal. A ver, acá la estamos viendo, mirá, viene el centro. Penal, Kronbauer. Para Guaraní, Antonio Franco, cuando tenemos 6 minutos del segundo tiempo. De ninguna manera, ¿eh? ¿No? De ninguna manera. Mirá la repetición, acá la estamos viendo. Toda tuya. Viene el centro pasado, la quiere despejar el número 18, uno de los jugadores que recién ingresó, Osvaldo Aguirre. La pelota le pega medio en la espalda. Y puede haber rozado en la mano, le pudo haber pegado en la mano. De ninguna manera está ampliando el cuerpo. De que le pegan la mano, le pegan la mano. Claro, pero no, es una pifia. Casi que de atrás, cuando quiere girar ahí, cuando casi que pierde la vertical encima casi. Cuando quiere darse vuelta, pero bueno, cobró penal el árbitro y tiene la posibilidad Mauro Gómez de poner 2-1 en la franja. Quiere el segundo, Mauro Gómez. Ahí va, Mauro Gómez. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! Gol de Guaraní, gol de la franja. Lo hizo Mauro Gómez de penal. Cambia el resultado. El centro delantero franjeado. Que ahora dice que Guaraní le gana 2-1 a Colonial. Bueno, lo aprovechó Mauro Gómez, el goleador infalible. Él no lo iba a desperdiciar esta gran oportunidad que le da el árbitro con Brauer de flojísimo arbitraje. Y Correa se tiró a la derecha, Mauro Gómez la acomodó mansa hacia el otro lado y Guaraní está ganando. La expulsión de Vallejos a Guaraní le terminó haciendo bien, increíblemente, porque se soltó, porque fue a buscarlo, porque presionó más arriba, porque logró el empate y en el arranque del segundo tiempo en forma merecida ya está ganando 2-1 con este penal que es cierto, el árbitro le termina regalando al equipo local. Atención porque buscaba Husky, le quedaba el remate desviado, ahora era de Alves. El gesto de Marcelo Suárez después del gol de penal, como que... Bueno, yo no... Como que tocaron el teclado, algo así, ¿no? Yo no diría que pasa por ahí, tiene que ver más que nada con lo que significa este estadio, con lo que significa la camiseta de Guaraní. Con que quizás, bueno, el árbitro dice, bueno, le expulsé uno. Penal, Pablo, ¿eh? No fue penal, digo. A lo que voy es que no lo estén robando. Atención porque va al centro, no llegaba Gómez, era de Vera. A lo que voy es que no creo que sea algo premeditado, algo orquestado, algo que armaron entre la dirigencia de Guaraní y el árbitro. Sino que creo que es un poco lo que les pasa a los arbitrajes en general, que se sienten presionados en ciertos estadios, en ciertas situaciones, y empiezan a imaginar cosas o a ver cosas que no ocurren.
Eso es lo que le pasó a Kronbauer, no solo en esas jugadas, sino en varias del partido, donde está cobrando cosas que no son, que no ocurren, y es lo peor que puede hacer un árbitro. Ahí va Galeano, la baja bien, Galeano engancha hacia adentro, se conecta, dejaba pasar bien Báez, le queda Dávalos, pisa la pelotita, no puede Vera, amplía por el lado y derecho con Vallejos, atrás le pide Romero, vendrá el centro, ¿no? La ejecución, engancha, juega hacia atrás, Vera, ahí va Vera, nuevamente con Romero, Vallejos, la pide Báez, corta bien el centro para Dávalos, tremendo Correa con una mano Correa evitó lo que era el tercero de la franja, y atención porque la contra con Márquez ahora, casi que se caía Márquez, sí, había falta antes, había falta sobre el número 7, piden tarjeta amarilla, le da continuidad al juego, ya va buscando, me vas a analizar lo que tapó Correa recién, porque más allá del 2-1 es una de las figuras que tiene esta tarde en Villa Sarita, Pablo. Una gran tapada del arquero luego de una muy buena jugada de Guaraní, la bajó Dávalos allí casi en el punto del penal, de volea de derecha fuerte, le salió muy al medio, cierto, pero el arquero Correa puso las manos firmes y evitó el tercero de Guaraní, que empieza a jugar con más soltura, empieza a jugar con más calma, amparado en el resultado, y no tendría ninguna duda el resultado si no fuera ese hombre de menos y los espacios que muchas veces deja Guaraní, que pueden ser aprovechados por alguna contra de Colonial. De lo contrario, Guaraní tendría que terminar ganando este partido con cierta comodidad, porque hay notorias diferencias técnicas, tácticas, de rendimiento físico, de jerarquía en cada uno de los planteles, es lógico, y bueno, Guaraní en este momento del partido lo está demostrando pese al hombre de menos que tiene. Muy bien, el análisis en la voz del tipo que te ayuda a entender de qué se trata este deporte, este juego. Ahí va saliendo ahora Cabral, no podía Alves, la pelota con Romero, gana Guaraní 2-1, Mauro Gómez por 2, antes de que termine el primer tiempo, y en el inicio, casi cuando iba a Dávalos, decía casi en el inicio del segundo tiempo, de penal dudoso que le cobraron al conjunto franjeado, poco le importó al centro delantero. Tercer gol de Mauro Gómez en este campeonato, es el goleador de Guaraní, Antonio Franco, con 2 quedaron Galeano y Dávalos. Ahí va la pifia ahora, era de Cabral, no podía Núñez, que le daba hacia arriba y para atrás, la roba bien Galeano, la pellizcaba, atención, Cabral con algunas dudas, no podía Casqui, le quedaba Vera, Núñez que caía, siga, dice el árbitro, no pasó nada. Bueno, ante la protesta, ¿no?, de Suárez, el árbitro. Hubo más pifia que en el partido de fútbol infantil que vimos hoy a la mañana, ¿no? Ahora, hace un ratito, me decía. Pifiaron todo. Bueno, sí. El fútbol amateur, es en su estado más puro y más bello. Ahí va saliendo ahora Galván. Juega con su arquero. Hablando de eso, qué bien la dupla delantero de la 2013. Silvero Camogli. De Mitre hoy, Mamá. Bien la dupla de los chicos. Ahí está Dami. Se conecta con Dávalos. Dejaba de pecho bien. Mauro Gómez de primera. Otra vez con Dávalos. Cortaban en defensa. Le queda la pelota fácil. Ahí estaba el número 15. No podía. Totalmente partido el partido, valga la redundancia. Guaraní está volcado en ataque. Ahí está Galeano. Atención, porque va Galeano, se mete al área, el tercero de Guaraní. Va Dávalos, posición adelantada. Había antes ya. En el inicio de la jugada, ¿no? Sí, en el pase a Galeano, esto fue la posición adelantada. Lo que te decía, el Guaraní está volcado en el ataque porque el partido tiene esto de amateurismo, es un partido roto donde no hay más posiciones tácticas. Colonial está un poco perdido en este momento en el juego. Guaraní siente que lo tiene, es una presa que es un depredador que tiene la presa agazapada y lo está buscando el tercero. Pero Colonial también tiene sus posibilidades porque Guaraní va tanto, está tan confiado que deja muchos huecos y hay gente que puede... Bueno. ¿Qué pasó acá? El juez... Porque hay un hombre de Guaraní en el piso. El juez de línea lo está... No, pero lo de juez de línea es increíble, Porque era una contra tremenda, iba mano a mano Maidana, porque el hombre de Guaraní que estaba en el piso habilitaba a todo el mundo.
Hubo una infracción, sí, me Sí, marca Nicolás me parece Sosa que va a haber hubo un tarjeta golpe. para un hombre de Colonial, ¿eh? Roja, Ahí está, sí, roja. Roja para el 9 para Maidana. Muy bien. Sí. Hubo un golpe. Hubo un golpe y eso es lo que marcaba. Claro, porque el juez No, de porque línea... aparte hay sangre en el futbolista de Guaraní, Claro, hay sangre. tenés razón. No, porque el juez de línea le levantó el banderín. Primero levantó el banderín como si fuera cambio, viste que lo ponen en horizontal. Tal cual. Y después lo levantó en vertical como si fuera una posición adelantada. Y eso nos generó confusión de qué es lo que está marcando el juez de línea. Pero no, claro, acá nos están comentando, sobre todo Nico Sosa, que es el que estaba atento ahí a la posición, a la lucha que estaban teniendo el hombre de Guaraní con Maidana, que el de Colonial le termina propinando un golpe. Vela roja, ahora quedan 10 contra 10 y me parece que ahora sí el juego es absolutamente propicio para que Guaraní termine de decorar un resultado que evidencie las diferencias y la ventaja que tiene en cuanto a calidad y a jerarquía en su plantel. Bueno, ahí se iba Maidana, expulsado el delantero, el que hizo el primer gol en esta tarde aquí en Villa Sarita. El que está lesionado es Galván, ¿no? El número 6. Alejandro Galván, así es, 24 años. Ahí que, bueno, tenía sangre en la nariz. Ahí ya está el algodón, ¿no? Para evitar que la hemorragia... Sí, porque no puede jugar con sangrando un jugador o con la camiseta manchada con sangre. Ahí está. En otros deportes sí se puede. Sí. No, por ejemplo en el rugby, digo, ¿no? Va saliendo Guaraní con Adami por el lado izquierdo. Levanta la cabeza. Mauro Gómez rebota. Adami que cambia de lado para que vaya Romero, habilitadísimo. Romero, mirá, se mete dentro del área, le quedó atrás la pelota y perdió referencia. Será saque de arco para el verde y rojo. 16 minutos de este segundo tiempo y Guaraní ahora empieza a disfrutar de algo que no tuvo hasta acá, que es espacios. Porque, bueno, Colonial con uno menos evidentemente va a dejar esos huecos y Guaraní va a tener que tener la sapiencia, la tranquilidad, la calma, el manejo para ir encontrándolos a esos espacios, a lo que se suma además el cansancio físico que ya se está notando también en el equipo visitante. El cambio de lado bueno de Mauro Gómez para que vaya Vallejos. Le quedaba larga la pelota. Arriba. Buscaban de cabeza. Márquez. Gira Márquez. Abre los brazos como para que se acerque algún que otro compañero. Infracción de Vallejos. Es la cuarta falta del segundo tiempo de Guaraní, la número 8 en el partido. La última vez que jugó un 8 de noviembre fue en el año 2015, en la B Nacional. En la fecha número 41, Guaraní ganó 4-0 en este estadio ante Douglas Hay de Pergamino. Los goles, Mirá. Enzo Bruno, Luciano Leguizamón, Alan Aguirre en contra y el inolvidable, el ídolo, el goleador del siglo XXI, Cristian Barinaga. Ahí está Mauro Gómez, que gana un córner. La exigencia, la voluntad, el laburo, el trabajo, el sacrificio de Gómez para recuperar la pelota y también ganar un córner. Siempre desde la derecha va a ir a pegarle Báez en este segundo tiro de esquina que tiene Guaraní en esta segunda mitad del partido. 17 minutos del segundo tiempo. Gana Guaraní 2-1. La historia arrancó adversa para el conjunto franjeado porque Milton Maidana había marcado la ventaja inicial para el visitante. Después Mauro Gómez por 2. Ahí va el córner. Buscaba el puñetazo Correa y le queda ahora a Galeano. Maneja la pelota el número 10. Busca Mauro Gómez de primera con Galeano. Pisa el balón. Ahí está Galeano. Va Galeano en la marca. Aparece Aguirre. Continúa Galeano. Gana la cuerda. Saca el centro. Gana un córner. Gana un córner. Buen laburo también del número 10.
Buena jugada de Galeano, la mantuvo, la contuvo, la aguantó, la esperó, terminó ganando este tiro de esquina. El tercero que tiene Guaraní va a venir Báez también desde la izquierda para pegarle, meter la pelota al área. Galeano, que recordemos, viene de jugar en Guaraní de Fran en la segunda categoría del Paraguay, lo que sería nuestra B nacional, allá se llama intermedia. Guaraní de Fran que por primera vez jugó en esta categoría, un equipo de aquí muy cerquita de Encarnación. Vendrá la ejecución de Báez, cerrado al primer palo con una tijera, despejaba Núñez en el primer palo. Le queda ahora a Fassi, pisa la pelota, no, se le escapaba. Se le escapaba a Fassi. ¿Cómo le va a costar a Colonial todo este segundo tiempo, no? Y le va a quedar el arco de Flores. Le va a quedar más cerca. Azul, le va a quedar más cerca volver que atacarlo a Edu Flores. Salvo que tenga atención, ¿por qué no en esta? El pase para Fassi, ahí va el número 15. Despejaban cuando caía al suelo. La infracción de Fassi muy dura. Siga, dice el árbitro, porque viene la contra para el conjunto franjeado. Y ahora cortaron el avance Guaraní. Cortaron, espero que porque le dijeran al árbitro que... La roja, por lo menos. Ah, no, cobraron la falta nomás. No. Le cortaron el avance. Cobró la falta, una cosa insólita, porque si pararon la jugada es para que le marquen que hubo una infracción. Hubo una posición adelantada, me dice Sosa acá de este lado. ¿De acá? No, acá pero de este lado, me dice Sosa. No, si es tiro libre en el área para Guaraní. Bueno, cuando se vienen dos variantes en Guaraní. En un ratito nada más. Va saliendo Flores, se caía. El bochazo para Galeano. La dormida de pecho. Va Mauro Gómez. Atrás juega con Galván. Tiene que enganchar, tiene que volver. Juega con su arquero. Ahí estaba Eduardo Flores. Vera. El bochazo largo para Galeano, que la baja bien. Nuevamente de pecho. Levantaba Mauro Gómez. No llegaba al 10. Hay infracción sobre Núñez. ¡No! Era de Báez. Mauro Gómez se vino a jugar medio de enganche ahora, ¿no? Se retrasó un poquito el 9. Suelto. Sí, un poquito más suelto. Salió de la derecha, que era donde había estado jugando buena parte del partido. Y vino a jugar un poquito de enganche. En la Liga Posadeña está ganando Guacurarí 2-0 a Garupá de visitante. Sigue ganando Tigre 1-0 y Candelaria y Huracán están 0-0. Le trajimos suerte a Seppi si lo llevamos exactamente, eso pensaba, ¿eh? Bueno, dos variantes. Duto y Benítez. Está quejándose acá el técnico de Colonial. Papelón, dice, papelón. Mira vos. Bueno, salió con la número 8 Báez. Sí. Va a ingresar Duto, Máximo Duto. Y se va también, ¿quién? El 11, Dávalos. Que no tuvo un gran partido. Marcelo Dávalos la fecha pasada fue muy importante contra River. Hoy me parece que incluso él no se va del todo satisfecho. Va a ingresar con la 14 Denis Benítez. Muy bien. Los dos cambios en el conjunto de la dupla. Duto y Benítez adentro. El bochazo largo. Lo buscan a Núñez, caía. La peleaba Galeano. Gana la pelota el número 10. Pero de Colonial era Alves. Despejaba el balón. Ahí lateral. Saque de manos. Que lo hará el dueño de casa. Zona defensiva. Será Dami. Se la dejaba ahí Vera. Jugaba Galván con Flores. Abre por el lado derecho con Romero. Romero que tuvo que cambiar de perfil, si bien es derecho. Estaba jugando por la izquierda. Sí. Se amoldó bien, Se amoldó bien, no tuvo mayores problemas. Es cierto, Colonial casi no lo atacó a Guaraní, salvo algún error de Guaraní en manejo. Ahí va Vera. Por el otro lado le pedía Vallejo. Se asegura ahora con Duto. Ahí está Máximo Duto. Filtraba el pase. Se equivocaba. Va saliendo ahora Colonial con Márquez. Controla la pelota. Hacia atrás con Núñez. Profundiza. No podía Alves. Se juega solo en campo de Colonial, ¿no? Lo que pasa es que perdieron aparte la referencia que era Maidana. Claro. Y los cambios no le aportaron dinamismo ni mayor presencia física.
al equipo de Colonial, que igualmente está perdiendo 2-1, está en partido, más allá de la diferencia en juego que hay en el desarrollo, está todavía en partido. Ahí jugaba Husky. Ya la tenía Duto. Vallejo, Sautín. Claro, porque Nicolás se fue expulsado en el primer tiempo. Guaraní que juega con 10 y Colonial también. Expulsados Nicolás Vallejos y Milton Maidana. Uno por cada lado. Vallejos en el primer tiempo, Maidana hace un rato nada más. Le va un golpazo Duto. Ahí va Márquez. Giraba bien Márquez. Continúa con la pelota. La suelta para Alves. Hacia atrás con Núñez. Por el otro lado pide Aguirre el balón. Juegan con Husky, la pierde Husky, ya a correr ahora. Agarrate porque va Galeano, el número 10, a enganchar para adentro. Bien parado Núñez, bien parado Núñez, le robaba bien la pelota. Quiso hacer la del tercer gol contra River la semana pasada, que lo enganchó para adentro y terminó dándole el pase para que Mauro Gómez marque el gol, el tanto de Guaraní. Capaz que lo vio nuestra transmisión y dijo, no, a este sí. lo tengo que esperar paradito y cortarle la línea cuando me quiere cruzar para adentro. La tiene estudiada entonces la acción. Ahí van saliendo, se equivocaban en la salida. Era Nolasco. Me quedé pensando en esto del árbitro, ¿no? De Kronbauer, que tiene una actuación bastante pobre. Sí, no, Kronbauer. Decíamos, es un árbitro acostumbrado a ser asistente. De hecho, la semana pasada estuvo en Luz y Fuerza La Picada como primer asistente, no como árbitro principal. Y en esta oportunidad le dieron el manejo del partido. Le ha costado mucho a Lobereño. Sí, cuando iba, parece que había una mano. Sí, Kronbauer en esta acierta. De verdad, Kronbauer, No genera situaciones Guaraní, Tiene el manejo de la pelota, tiene el control del partido, parece tener todas las situaciones acomodadas, pero le cuesta llegar, le cuesta generar juego, ¿no? En este tramo sí. En el primer tiempo hizo figura, Correa ha tapado varias. Tapó alguna medio que la tapó innecesariamente porque parecía que se iba afuera, pero es cierto, en el primer tiempo generó un poco más, sobre todo cuando tuvo 11. Después lo terminó empatando por la presión que generó, pero no tanto por las situaciones claras de gol. Cuando va Vera, atención con esta maniobra de Guaraní. Vera que filtra para Vallejos. Atención, ahí va Vallejos. ¡Gol! ¡Gol de Guaraní! ¡Qué bomba! ¡Qué bomba! Activó Vallejos. Explotó en el fondo de la red para establecer, para marcar el 3-1 de Guaraní. La franja que le gana Colonial ahora. Sí, 3-1 para prácticamente comenzar a sentenciar el pleito, Pablo. La jugada de Julián Vera por izquierda. Lo esperó, lo encontró a Vallejos allí entre los dos centrales y el número 5 y Vallejos después resolvió solo, se acomodó, encontró el lugar, amagó a patear, se fue el central para la derecha, le dejó el hueco y sacó un derechazo fuertísimo, un gran manejo del balón tiene este número 4 con los centros, con los cambios de frente y con este remate fuertísimo para poner el 3-1 de Guaraní contra Colonial. Ahora sí, resultado más tranquilo. Ahora sí, Guaraní está confiado en el partido y va a tener unos 20 minutos finales mucho más relajados de lo que fue todo el desarrollo. Recordemos, Guaraní empezó perdiendo el partido al minuto de juego con aquel ya lejano gol de Maidana. Después se quedó con uno menos y sin embargo lo pudo dar vuelta y ahora está ganando en forma justificada por 3-1. El análisis, la visión, todo lo que tenés que saber de la voz de Pablo Camogli, que te ayuda a entender el juego. Ahí está Guaraní, Antonio Franco dando vuelta, revirtiendo la situación, el mal inicio, el arranque de este partido, de este compromiso ante Colonial. 3-1 gana la franja y comienza a saborear también, ¿por qué no la clasificación, Pablo? Sí, totalmente. Todavía no la clasificación, pero sí que queda claramente con Brown. Quedan los dos con Jorge Simpson Brown, quedan muy bien posicionados. Hay que ver cómo le va a Brown mañana ante Santa Rita, ante River. Pero están los dos con
con diferencias futbolísticas muy evidentes con relación a los dos equipos del interior. Lo que será el partido la semana que viene, Guaraní Bron en este estadio, una final de grupo anticipada, ¿eh? Sí, lo que le quita un poco de dramatismo es que clasifican dos y no uno solo como fue el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, van a posar los dos seguramente. Cuando va Vallejos, atención porque quiere el cuarto Guaraní. Despejaba la pelota Yede, casi la mete en su propio arco. Será córner para la franja el número 4 del segundo tiempo para Guaraní. El número 9 del partido, el que le va a pegar desde la izquierda es Julián Vera. Ahí está entonces Vera para meter la pelota dentro del área en la que ya está Galeano, Mauro Gómez, Romero, también Galván. Veremos a dónde cae la pelota. Adami que la pide atrás. Hacia él va el balón. Ahí está Adami. Ay. Bueno, quería meter el centro y lo presionó Brian Alves, el número 10. Y quiso como darle más rosca a la pelota. Le dio tanta rosca que se le fue. Ahí va, robaron en la salida. Atención que es buena esta para la franja. No podía Vera. Katke que robaba bien. Ahí está Mauro Gómez. Mete la pelota adentro. Juega Vera. Vallejos. No podía controlar. Katke. Ahí está saliendo ahora Yede. El viandazo era de Nolasco. Le queda Márquez. Bien Márquez. Lo pone a correr Aguirre. Primero, más rápido, más ágil Romero. Hacia atrás con Edu Flores. Salía Duto. Continúa con la pelota. El conjunto franjeado. La tiene Benítez. Juega con Vallejos. Otra vez con Benítez. Rompe por el lado derecho. Gana la cuerda. Va Denis. Ahí está Benítez. La pifia de Benítez. Saque de arco para el verde y rojo. Sí, una buena jugada. Entraba por el medio Galeano. También estaba Mauro Gómez. Que ahora se vino para la izquierda Mauro Gómez. También ocupando distintas posiciones el número 9. Hoy tenemos partidos importantes. Por la primera nacional, la B Nacional, Estudiantes de Caseros recibe a Estudiantes de Río Cuarto. Semifinales por el segundo ascenso. Y más tarde el Deportivo Morón recibe al Deportivo Madryn. Podemos tener una final entre dos equipos del interior. Estudiantes de Río Cuarto y Deportivo Madryn, lo que permitiría garantizar dos equipos del interior más en la primera división. No hay de Capital Federal. Recordando que... de los 4 que están. No, bueno, pero Morón y Estudiantes son del AMBA. Sí. Son de Gran Buenos Aires, son de esa zona. Lo que voy a de Capital no hay. No, bueno, pasa que de Capital, claro. Sí, están Chicago, Chacarita. Bueno, Chacaritas de San Martín. Sí. Chicago, Defensor de Belgrano. Ferro, hace muchos años que no logra salir de la B Nacional, ¿no? Desde que descendió nunca más pudo volver. Un histórico al que recordábamos hoy en el 81 jugando la final del torneo nacional, torneo que ganaría el año siguiente, en el 82 y el 84. Ferro fue campeón del fútbol argentino. Bueno, dos variantes, afuera el 5. Husky entró con la 16 Diego da Silveira, ¿sí? Y además ingresó con la número 13 Fabián Márquez. No vi quién salió. Y en Guaraní entra con la 16 Duarte, Santiago Duarte, se va Mauro Gómez y se va Vallejos, muy aplaudido el número 4, autor de uno de los goles, para que entre Enzo Calen. Bueno, ahí está entonces. Ya te confirmo el cambio que nos faltó en Colonial, ¿sí? Colonial, bien. Ahí estaba. No me anoté el 16. Cuando va saliendo Romero. Salió Carlos Cabral, en Colonial, me parece, el número 2. No lo veo en el campo de juego, a ver. Exacto, sí, porque... No, salió el número 2, sí. Este Blasco, número 6. Ahí estaban filtrando para Benítez. Juega la franja. Buscaban filtrar el pase. Ya la tiene Fase. Se equivocaba. Ahí está Duto. Buscaba Calen. Hacia afuera. El balón para Duarte. Ahí va Santiago Duarte. No podía con Yede. El lateral. Que lo va a hacer Duarte. Hacia atrás jugando con Romero. Gana Guaraní 3-1. Tercera fecha del torneo regional. Ahí la tiene Calen.
buscaba a Calen, arrojándose al piso. Le quitaba justamente el futbolista número 16, Da Silveira. Lateral que lo hicieron para Calen. La busca Duarte. Viene el envío al área. Ahí está Galeano. Le quedaba largo ese control. Y ya le queda la pelota a Correa. Dos detalles de los que ingresaron. Fabián Márquez cumplió el jueves 30 años. Estuvo de cumpleaños. Y de regalito de cumpleaños se vino a jugar el primer partido oficial de Colonial en el estadio de Guaraní Antonio Franco. Y Da Silveira, Diego Da Silveira, tiene 40 años. ¿Cómo? 40 años tiene. El número 16 que ingresó recién en Colonial es de categoría 1985. 40 años. Cuidado. Ay, yo tengo 38. Cuando va Duarte, se metía al área, al centro y cortaba a Da Silveira. Tranquilamente está en edad. ¿Para qué? Y para jugar en un torneo regional. Más 35, si me anoté para jugar más 35 en Nápoles. Ah, más 35 para jugar. Sí. Pero podría jugar con No, puede jugar tranquilo. Sos loco. Después te duele todo. No la agarrás a estos pibes, no la agarrás. No hay manera, ¿no? Viene el centro de Duarte, pasado con los puños. Correa quedaba corto. Ahí ya la captura justamente el futbolista Vera. A correr con Fassi. Giraba bien Fassi. Después se equivocaba en el pase. Sí, quería filtrar para Márquez. Flores. Duarte. Se le terminó la cancha a Duarte. Lateral. Bueno, el partido se está apagando lentamente, están pasando los minutos finales. Colonial no tiene con qué complicarlo a Guaraní Antonio Franco, y Guaraní tampoco tiene demasiada obligación. Está ganando 3-1, un partido que tuvo que remontar, que le costó mucho, que se le terminó complicando quizás más de la cuenta, y en ese sentido los últimos 10 minutos pueden ser un poco, bueno, a esperar que pase el tiempo y quizás Guaraní a intentar aprovechar alguna situación. Cuando buscaba el remate de Fassi con los puños, despejando Flores, le queda Vera. La infracción sobre el número 7, la bomba era de Fassi, le explotó en las manos a Edu Flores. Sí, un buen remate de Colonial, sorprendió de lejos con un remate, bien atento Edu Flores, que va a tener que estar atento, porque es lo que puede pasar, que Colonial quiera aprovechar lo que le quede cerca del área para tratar de llegar al descuento. Atento, hay mucha gente que está atento, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, la Pantera Lentini, uno de los goleadores del Federal A. Claro, gran campaña con hizo. Argentino de Montemaíz. Exacto. Que estuvieron ahí peleando hasta el fin de semana pasado. Claro, sí. Hoy hay partido por el Federal A, juega Atenas de Río Cuarto contra San Martín de Formosa, el equipo de nuestra región. Exacto. La Pantera Lentini me parece que va a ser uno de los 9 de la fiesta de los 10 años de doble 5. Ah, bueno. Bien. ¿Te animás a tirar alguna pared con la Pantera ahí? Ah, sí, que el albañil. Tengo ahí tengo ladrillos, cemento. Cemento. Usted con 38 no quiere jugar, que me queda para mí que tengo casi 50. Atención, nueva variante, nuevo cambio en Guaraní. Se va el número 10 aplaudido, se ganó al público de la franja Leonardo Galeano, el paraguayo, con sus actuaciones. E ingresa con la 18 Juan Pablo Toledo. Toledo entonces para transitar este tramo final de partido, cuando tenemos 82 ya, 37 del segundo tiempo. La busca Duarte. Quería enganchar, no podía. Va buscando Da Silveira. Metía Da Silveira. Lo sintió Duto. Con delay cobra Kronbauer, Sí, no sabemos qué cobró. Si cobró falta. Quedó sentido Duto y él se quedó ahí. Pero no sabemos si cobró falta para un equipo o para el otro, o dijo, bueno, no, que lo asista. Paro el partido para que lo asistan al jugador caído. Bueno, tendría que volver como asistente, ¿no? Capaz que es bueno. Marcando las líneas, posiciones adelantadas, esas cosas. No la consideró falta él, No, Piquet paró el partido para que atiendan, se recupere el jugador de Guaraní. Nada más que por eso. Romero con el pecho, se te va la pelota por delante. El lateral que todo hizo, Aguirre fue Márquez. Fassi. A correr con Aguirre, va a llegar primero de todas maneras. Galván de cabeza, se la dejaba su arquero.
Ahí está Flores con el envío largo para que vaya Duarte. Va a ganar un córner o llega con lo justo. Sí, llega Duarte. Ahí está el centro de Duarte. Por el opuesto llega Vera. Ahí está, ahí está. La pica el segundo palo. La dejaba bien Yede. Va saliendo ahora Colonial. Hubo infracción de Enzo Calen. Se ganará la tarjeta amarilla. Así 17. Es. Amonestado el 17 en Guaraní, el segundo que tiene el equipo franjeado en el partido. Recordando que el anterior fue Matías Adami y que fue expulsado en el primer tiempo Nicolás Vallejos, el número 2. Ahí está. Agradecemos a los auspiciantes, a cada una de las personas que se fueron conectando a lo largo del partido para seguir de cerca lo que sucede con cada uno de los equipos misioneros en el torneo regional. Ahí buscaba Fassi a correr con Márquez habilitado porque estaba justamente Romero en la posición. Ahí está Márquez, abre los brazos, se equivoca la entrega Márquez. Ya va saliendo el franqueado con Benítez. Muy zurdo Márquez, ¿no? Porque era para terminar de derecha la jugada. Y bueno, enganchó, se tuvo que acomodar hasta que, bueno, pasó todo esto, ya lo marcaron entre 4 o 5. Es verdad. Ahí está ahora Da Silveira. El viandazo a cualquier parte. Romero. La busca Duarte. Rebotaba Duarte. Lateral para Colonial. Una variante más, Pablo. Sí, una variante más en el equipo visitante. Va a ingresar con la número 14, Ramiro Silva. El último cambio que puede hacer el equipo de Colonial. Y se va con la número 7, Celso Márquez. ¿Sí? ¿Estoy bien? No le veo el numerito del pantalón. 7, ahí está, sí. Chiquitito el número, mirá. Chiquitito el número, sí. Pero se va el 7, entró el 14. La última modificación que hace Marcelo Suárez. Muy bien. Ahí está Duarte. Tiraba un caño Duarte, linda. Volvía Aguirre. Duarte que pelea. Todos meten, todos traban. El balón que la captura Benítez. Hacia atrás con Flores. Va saliendo por abajo. Nuevamente con Benítez. Ahí está Fassi. Buscaba Fassi. No hay contacto con su compañero. Ya la tiene Flores. El tramo final, ¿no? Sí, 5 minutos, le quedan 5 minutos, 4 minutos más lo que adiciona el árbitro. El partido está claramente terminado, salvo que pase una cosa muy fortuita. No tendría que tener mayores dificultades Guaraní para finiquitar este triunfo. Y quizás algún gol más, puede llegar algún descuento de Colonial, pero no va a modificar en demasía lo que ha sido el balance, el análisis que uno puede hacer sobre este partido, que Guaraní termina ganando bien, con mayores complicaciones, con algunas cuestiones que va a tener que revisar la dupla técnica, con ese apuro con el que sale a jugar muchas veces Guaraní, cuando tiene el plantel suficiente y la idea de juego como para estar un poco más tranquilo en el desarrollo del partido, al principio sobre todo, más cuando enfrenta a estos equipos con los que hay una diferencia técnica y táctica tan importante. Ahí va saliendo Guaraní con Vera. Adami, el cambio de lado de cabeza. Despejaba a Yede. Recuperaba Toledo. Atención con Toledo. Buscaba filtrar el pase. Va despejando Yede. Quedaba corta la pelota. Benítez. Atención porque hay un futbolista de Colonial. Corta la jugada en momentos inoportunos. Me parece Kronbauer. Sí, porque... No, bien con Kronbauer, pero no. El laburo, ¿no? Y aparte, por si es por un calambre, vos me decís, bueno, hubo un golpe en la cabeza. Claro. Bueno, te lo entiendo, pero un calambre, la verdad que no sé si vale la pena detener el juego por eso. Más cuando uno de los equipos está cerca del área, cuando el jugador... Debe ser el primer partido con Bauer en torneos regionales. Como árbitro principal puede ser, pero yo no encontré un antecedente de él como árbitro principal. Sí encontré varios como juez asistente. Recordemos, en octubre del año pasado, él hizo el examen físico para ser árbitro del regional. Eso lo habilitó primero como asistente y bueno, estas sus primeras armas como árbitro principal. Tiene mucho para mejorar también el arbitraje. Ahí está el bote a tierra que lo van a hacer cuando atacaba Guaraní fue. Casi en el área de Colonial fue que paró la jugada. ¿Alves es el 10?
Sí, es Alves. Sí. El que estaba sentido. Brian Álvarez, 21 años tiene el número 10 de Colonial. Adame. Benítez de primera con Toledo. Atención con esta. Ahí va Toledo. Engancha hacia afuera. Gana la cuerda. Toledo. Arrojándose al piso. Estaba Nolasco. Será córner. Una de las últimas para Guaraní. El sexto tiro de esquina para Guaraní en el segundo tiempo. Desde la izquierda ya lo hicieron. La jugaron rápido con Duarte. Buscaba de palomita. Calen arriba. Arriba el remate de Calen. No podía. En primera instancia Romero. Ya sale el verde y rojo. No pudo definir en esta Calen. Se le fue el remate por arriba. Era buena porque había sobrado. El rebote le quedó al jugador que ingresó hace poquitos minutos nomás en Guaraní. Se fue por arriba del travesaño. Era el cuarto para el franqueado. Vera, Adami. Tramo final del partido. 3-1. Gana Guaraní. La historia comenzó con Colonial poniéndose al frente con un gol de Maidana, que después en el complemento se fue expulsado. Pero antes, Nicolás Vallejos vio la roja en el conjunto franjeado. Después Mauro Gómez por 2 y Agustín Vallejo con una bomba. El 3-1 para revertir, para dar vuelta la situación y el partido para el dueño de casa, que se quiere meter en la siguiente instancia, en la siguiente fase. Cuando va Toledo, atención con esta. Engancha Toledo, va por afuera, bien Toledo. Ahí está Toledo, se le fue larga. Adelantó mucho el último control, ¿no? Se le fue un poquito larga. Cortaba Correa, ya la tiene Vera. Centraliza con Benítez. Le queda Vera, pisa Vera. Juega hacia atrás, correte Kronbauer. La pelota para que vaya Romero, la pelota adentro. Cal la pifia Toledo, arriba. Arriba el remate del Chiquilín, será saque de arco para Colonial. Los pibes de Guaraní están queriendo hacer el gol, bueno, pero no pueden, le están pifiando, le pifió Calen primero y después Toledo otra vez. Igual que el remate anterior de Calen, le pegó muy abajo, la pelota se fue por arriba, alto, sobre el arco que da espaldas a la calle Ivanovsky. El viandazo, la salida desde el arco será de Da Silveira. De cabeza Alves, que no puede más, está extenuado. Pase, que chocaba con Galván. Le queda la pelota al jugador de Colonial. Fase, pisadita incluida, el lateral. Que lo buscan, ya lo hicieron rápidamente para Silva. Cortaba Galván. El córner. No marcó cuántos minutos más todavía, ¿no? Estamos en 46 ya. No vi. Al menos desde acá no. El lateral que ya lo hicieron. Silva no puede. Gana Dami. Será lateral. Pero le pegaban la mano a Dami. En el brazo, mejor dicho. Pero bueno, lateral para Guaraní. Capaz que el árbitro está tan emocionado con su partido como árbitro principal que dice vamos a jugar un rato más. Sí. Nos quedamos. Pero se olvidó de marcar cuánto más. ¿Cuánto más? Claro. No hay problema. Nos quedamos, Kronbauer, pero por lo menos avisa cuánto. Sí. Va saliendo Guaraní. Tramo final del partido. Fecha 3 del torneo regional. Duto que levanta y cambia para que vaya Romero. Ahí está. Enciende el turbo Duarte. Corta bien. Nolasco. Ahí va saliendo el número 6. Después se equivocaba en la segunda. Cortaba bien. Después una pifia. Casi que pateó la tierra, el pasto. Lateral será para Colonial. Yede. Romero de cabeza. Vamos con Bauer, vamos. Victoria 344 en la historia para Guaraní Antonio Franco en este tipo de torneos de AFA. 1285 goles a favor tiene el equipo de Villa Sarita. Ahí está, con el balón Flores. Mira el reloj, el árbitro del partido. La tiene Vera. Duto. Adami. El bochazo largo, está en posición adelantada Calen, La controla. Después de línea no. Atención porque va Vera a toda velocidad, se mete al área. Ahí está Vera, el pase para Calen. Afuera. Afuera el zurdazo mordido de Calen. No pudo ampliar. Estuvo cerca la franja. Estuvo cerca del cuarto.
Otra vez Julián Vera por la izquierda, muy bien el número 7, se metió al área, el toque atrás, el pase para Calen y Calen le roba al arco, apenitas al lado del palo. Se equivocaba Duarte, caía Romero. Vera debe estar entre los mejores del partido, ¿no, Julián? Sin lugar a dudas. Julián Vera, uno de los destacados, sí, de este partido. Ahí buscaba Aguirre, enganchaba Aguirre, pierde Aguirre, gana con fuerza y hay falta después de la salida que lo va a hacer Da Silveira. Agustín Vallejo, ¿no? El 4 de Guaraní, Julián Vera, me parece que por ahí están los mejores hombres en Guaraní. Mauro Gómez también por ahí quizás. Claro, con el doblete. Cuando Kronbauer, el árbitro del partido de floja actuación, aquí en Villa Sarita, le baja la persiana a este partido por la tercera fecha del torneo regional federal amateur. Guaraní 3, Colonial 1. Ganó Guaraní Antonio Franco, un partido que se le hizo cuesta arriba, porque al minuto de juego empezó perdiendo con ese gol de cabeza de Maidana. Tuvo que salir a buscar el empate, obviamente. Le costó por momentos. En algunos instantes del partido también logró mostrar lo que es su idea de juego. No le funcionó lo que la semana pasada le había funcionado, pero sí hoy le empezó a funcionar la derecha del ataque, sobre todo con este Vallejos, a quien destacamos como una de las figuras del partido. También lo que hizo Julián Vera, lo fue metiendo a Colonial, un equipo de Zorro Azul que se va con los brazos en alto, aplaudido por su gente, hizo un buen papel en su primera presentación aquí en el estadio de Guaraní Antonio Franco. Es la primera vez que compite este equipo en un torneo de AFA, es la primera vez que un equipo del municipio de Cerro Azul está aquí presente. Han hecho un buen papel. Termina perdiendo por la superioridad, por la mayor jerarquía, porque Guaraní lo fue arrinconando, marcó en los momentos precisos, incluso cuando Guaraní se quedó con un hombre de manos, no le hizo mella en su ocasión ofensiva, logró el empate al cierre del primer tiempo con un gran centro de Vallejos y un gol de Mauro Gómez, y en el arranque del segundo tiempo con un penal inventado, imaginado por Kronbauer, el árbitro obereño. Mauro Gómez lo transformó en gol y con el 2-1, por más que el marcador era escueto, daba la sensación de que la cosa ya estaba terminada. Mucho más cuando Maidana, el número 9 de Colonial, vio la roja, se quedó con uno menos el equipo visitante y ya no hubo más partido. El 3-1 le dio la calma, la tranquilidad final al equipo de Villa Sarita, que terminó manejando las acciones, manejando el partido, quedándose con los 3 puntos, encaramándose en lo más alto de las posiciones hasta que mañana juegue justamente Jorge Gibson Brown, visite a River en Santa Rita. Un partido también interesante que puede consolidar lo que estamos viendo, lo que estamos previendo y lo que se está desarrollando en esta zona 6, que es que los dos equipos posadeños le están sacando notorias ventajas a los dos representantes del interior. Muy bien, el análisis de Pablo Camogli. Después de esta victoria 3-1 de Guaraní Antonio Franco, lo que va a suceder mañana lo vamos a analizar todo en doble 5 streaming por la señal de Misiones Online en la jornada del miércoles a partir de las 13:30 horas. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a vos, Renzo. Nos estaremos encontrando el próximo miércoles y seguramente el fin de semana con algún otro partido de esos que nos movilizan la pasión que sentimos por nuestro fútbol, que es el fútbol de Misiones. Richard Cartés estuvo trabajando en la operación técnica, Nicolás Sosa en redes sociales. Nosotros nos despedimos y nos encontramos el miércoles y después el fin de semana con más acción del torneo regional federal amateur. Abrazo de gol para todos. Chau, chau.